Bueno, hola, espero que se encuentren bien. Este video es para comenzar a ver el tema de cadenas de Markov, que ya es el último tema del curso. Entonces, bueno, primero introduzcamos la idea. ¿Qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov es un tipo particular de proceso estocástico, que ahorita vamos a mencionar qué es eso, en el que el modo en el que se produce un estado futuro va a depender únicamente del estado inmediatamente anterior tomado, ¿ok? Entonces, digamos, en la vida real, cuando ustedes tienen un sistema, un proceso o algo que esté sucediendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Van sucediendo eventos, digamos, bueno, sucesos, ¿verdad? Puede suceder que la forma en la que se produce un suceso va a depender de la forma en la que ocurrieron sucesos anteriores, ¿ok? Entonces, las cadenas de Markov estudian sistemas similares, ¿verdad? Que van evolucionando a lo largo del tiempo. Solamente que es de modo que el suceso del futuro va a depender únicamente del suceso que estaba inmediatamente atrás, ¿ok? Otra forma de decir eso es que el estado futuro del sistema va a depender únicamente del estado presente, ¿verdad? O sea que si estamos en un cierto estado, la forma en la que se produce el siguiente estado va a depender únicamente del estado que estaba antes y no de los que estaban más en el pasado, digamos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, una cadena de Markov es un proceso estocástico que básicamente se olvida del pasado, ¿ok? Ahora, ¿para qué es que sirve esto? Esto sirve en particular para modelar la forma en que ciertos fenómenos y procesos aleatorios van a evolucionar en función del tiempo, ¿verdad? Y bueno, ejemplos económicos que es lo que tal vez les interesa a ustedes son tasas de interés y los precios de activos financieros, entre otros, ¿ok? Entonces, básicamente, las cadenas de Markov nos permiten modelar cosas del mundo real e incluso poder dar predicciones de qué podríamos esperar sobre esos procesos, ¿ok? Al futuro. Pero bueno, antes que nada, ¿verdad? Dijimos que una cadena de Markov era un proceso estocástico, entonces, ¿qué es eso? Bueno, un proceso estocástico real, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar definiendo aquí. Bueno, para definir eso, vamos a pensar en un espacio de probabilidad, ¿ok? Como siempre, y vamos a tomar T grande, un conjunto no vacío de índices, ¿ok? Este T grande lo que va a hacer es, básicamente va a representar los tiempos que nos interesan. Entonces, los índices que vayan a estar dentro de T van a ser los tiempos que nos interesa para ver la evolución del sistema, ¿ok? Entonces, para cada instante T pequeño del conjunto de índices T grande, vamos a tener una variable aleatoria x sub t, que va del espacio muestral del experimento, ¿verdad? O del proceso, omega, hacia los números reales, ¿verdad? Como siempre, ¿ok? Entonces, para cada índice t en el conjunto de tiempos t, vamos a tener una variable aleatoria asociada, ¿verdad? Y simplemente a la colección x, bueno, de los xt, tales que ese subíndice t pequeño está en t grande, a esta colección de variables aleatorias, uno por cada índice en t grande, se le llama un proceso estocástico. Entonces, eso es, digamos, un proceso estocástico eh, es simplemente una colección de variables aleatorias. Intuitivamente, digamos, para diversas aplicaciones, uno suele pensar que estas variables van a representar el estado de un sistema en el instante t que está aquí abajo como subíndice. Entonces, esa es la imagen intuitiva que uno tiene a veces de los procesos estocásticos. Pero formalmente son simplemente una especie de sucesión de variables aleatorias indexadas por un t grande, ¿ok? Ahora, bueno, es usual escribir el t grande así como t nada más y escribir el t pequeño como un t así. Lo que pasa es que a mí no me sale tan bien escribir eso. De hecho, el t pequeño yo lo hago así y casi siempre me queda muy parecido a un más. Entonces yo voy a hacer el t pequeño así y el t grande con esta t especial, ¿ok? Pero bueno, eso simplemente es notación y ya. Pero bueno, eso es todo. Ahora, tenemos dos tipos de procesos estocásticos inicialmente. Están los que son discretos, ¿ok? Que un proceso estocástico se va a llamar discreto cuando el conjunto de los tiempos t grandes que estamos considerando es un conjunto que es finito o bien es infinito numerable, ¿ok? Ahora, usualmente uno va a tomar, cuando uno tiene un proceso estocástico discreto, un conjunto de índices temporales que están dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si queremos también el 0, ¿ok? Pero eso, ¿verdad? Que usualmente los índices para enumerar tiempos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿verdad? Y cuando tenemos estos índices, ¿verdad? Se va a llamar un proceso estocástico discreto. Ahora, también tenemos uno que es continuo.
Y eso es cuando el conjunto de índices T es un conjunto básicamente continuo, es un conjunto infinito no numerable, ¿ok? Em, bueno, usualmente, ¿verdad? Cuando ese sea el caso, vamos a estar tomando tiempos en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, básicamente van a ser tiempos ahí que pueden ser números reales con decimales, irracionales o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos estas dos clasificaciones de procesos estocásticos, los discretos y los continuos, dependiendo de la forma que tenga el conjunto de índices este grande, ¿verdad? Ahora, también tenemos un conjunto S que le vamos a asociar a todo proceso estocástico. Que bueno, el conjunto S va a estar formado, ¿verdad?, por todos los posibles valores que alcanzan las variables aleatorias que están dentro del proceso estocástico, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando ustedes toman esas variables y ustedes las dejan evolucionar en el tiempo, ¿verdad? O sea, cuando te va variando de acuerdo a los índices, y cuando ustedes van evaluando esas variables que están dentro del proceso estocástico, ustedes las van evaluando en los posibles resultados del experimento, ¿verdad? En los elementos de omega, digamos, los elementos de omega, eso les va a ir dando ciertos valores, ¿verdad? Ciertos números reales, porque las variables aleatorias que estamos pensando aquí, al menos inicialmente, son con valores en R. Entonces, otra vez, cuando ustedes van variando el tiempo y van evaluando las variables aleatorias del proceso estocástico, en los resultados del experimento, eso les va a ir tirando ciertos números reales. Y a esos números reales los vamos a llamar estados. Y el conjunto de todos esos números reales que salen de evaluar esas variables, ¿verdad?, en cualquier tiempo, es al que llamamos conjunto de estados o bien espacio de estados, ¿ok? Y ese es el conjunto de ese, ¿verdad? Es simplemente el conjunto de todos los posibles valores reales que son alcanzados por las variables aleatorias del proceso estocástico, ¿ok? Y eso sería básicamente. Ahora vamos por acá. Entonces, bueno, para tener una idea de qué es lo que estamos hablando, aquí les puse este ejemplo, ¿verdad? Bastante sencillo, que consiste en, bueno, en considerar el experimento de lanzar una moneda sin parar y anotar si la cara que uno obtiene es escudo o corona, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el experimento que nos interesa. Ahora, el espacio muestral, ¿verdad? Como estamos lanzando esa moneda sin parar, entonces van a ser listas infinitas, ¿verdad? Van a ser listas infinitas de esta forma. Así es como se ven las cosas que nosotros vamos obteniendo en ese experimento cada vez que uno hace una ejecución de ese experimento, ¿verdad? Son listas infinitas que tienen escudo o corona como entradas, ¿ok? Y por ejemplo, para esta lista, ¿verdad? Este es el resultado del primer lanzamiento, este es el resultado del segundo lanzamiento, este es el resultado del tercer lanzamiento y así sucesivamente con todos. Ahora vamos a indexar entonces, bueno, vamos a dar una variable aleatoria para cada posible tiempo. Y bueno, aquí yo puedo escoger un tiempo como yo quiera, pero voy a escoger este tiempo que es infinito. Voy a escoger a t grande como el conjunto de tiempos, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta infinito, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos instantes t pequeño, ¿verdad?, para cada uno de estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, vamos a definir una variable, ¿ok? Y esta variable, digamos, eso me lo da el ejemplo. Entonces esta variable va a ser simplemente xt, ¿verdad? La variable del décimo instante, que lo que hace es darme 1 en caso de que el décimo lanzamiento haya sido corona. Y esa variable va a valer 0 en caso de que el décimo lanzamiento, ¿ok?, no haya sido corona, o sea que haya salido escudo. Entonces simplemente xt es una variable que me tira 1 si el décimo lanzamiento, o sea el lanzamiento del instante t fue corona, y me tira 0 si el lanzamiento del instante t no fue corona, ¿ok? Entonces esta colección de variables, ¿verdad?, todas las variables que definimos antes, ¿verdad?, que hacen eso, me da 1 si es que salió corona en el décimo lanzamiento y 0 si no. Todas estas variables me forman un proceso estocástico, ¿ok? Y bueno, básicamente este es un proceso estocástico que permite modelar el lanzamiento de una moneda, ¿verdad? Entonces básicamente es una sucesión de variables que toman los valores 1 y 0 y listo. Ahora bueno, aquí de hecho parece que no lo mencioné, ¿verdad?, pero el conjunto de estados sería 0 y 1, ¿verdad? Porque son los posibles valores que pueden tomar las variables, ¿verdad? Son 0 y 1. Entonces ese sería el conjunto de estados de este proceso estocástico que tenemos aquí. Ahora, ¿qué más? Listo. Bueno, aquí tengo en naranja, digamos,
un ejemplo particular, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el resultado del experimento fue este, ¿verdad? Que para el primer lanzamiento salió corona, para el segundo salió corona, para el tercero salió escudo, para el cuarto salió corona otra vez y así continuamos, ¿verdad? Entonces, este es uno de los posibles resultados que puede tener el experimento. ¿Y qué pasaría si es que ese fuera nuestro resultado? Bueno, vean, para el instante 1, ¿verdad? Para t igual a 1, salió corona. Entonces, la primera variable vale 1 para este resultado que estamos pensando aquí, ¿verdad? Porque el primer lanzamiento fue corona y dijimos que eso es lo que hace la variable. Para el segundo instante, ¿verdad? Que sería este, ¿verdad? Salió corona. Entonces, la segunda variable vale 1 porque salió corona en el segundo lanzamiento. Ahora, en el tercer instante, ¿verdad? Según este resultado, ¿verdad? En el tercer instante salió escudo, no salió corona, entonces la tercera variable vale 0, por esa razón, ¿verdad? Y así continuamos con todos los posibles lanzamientos, ¿verdad? Ahora, el cuarto lanzamiento, ¿verdad? Fue corona, entonces por eso es que la cuarta variable vale 1, ¿ok? Entonces, básicamente eso, un proceso estocástico, ¿verdad? Como dijimos, es una colección de variables aleatorias, pero es una colección de variables aleatorias que me van a describir la evolución de un sistema a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, estas variables me van describiendo la forma en que evoluciona el experimento de yo lanzar una moneda, ¿verdad? Y eso es lo que hace este proceso estocástico, básicamente. Realmente no es nada complicado. Ahora, una vez que hemos mencionado eso, ya podemos ir a lo que nos interesa, que son las cadenas de Markov. Entonces, por acá. Bueno, para definir una cadena de Markov vamos a estar trabajando en un espacio de probabilidad, ¿verdad? Como siempre. Y vamos a pensar en un proceso estocástico, ahí, ¿verdad? Cualquiera, que es una colección de variables, ¿verdad? XT, indexadas por un conjunto de tiempos T mayúscula. Y bueno, que esto va a ser un proceso estocástico y en este caso vamos a tomar un conjunto de tiempos que va a ser unos tiempos finitos desde 1 hasta m o bien tiempos infinitos desde 1 hasta infinito, digamos, ¿ok? Vamos a pensar en esos tiempos. Ahora, eso lo voy a hacer para, digamos, para la notación que voy a usar más abajo, pero realmente uno puede iniciar estos conjuntos en cero, ¿verdad? Si es que uno quiere, o uno puede incluso cambiar los conjuntos por otros, ¿verdad? Pero eso no importa. El caso es que este proceso estocástico, ¿verdad? Esa colección de variables, se va a llamar una cadena de Markov si y solamente si se cumple que para cualquier cantidad finita de estados, ¿ok? ¿Verdad? S0, S1, Sn hasta Sn más 1, ¿verdad? Estos son simplemente estados que yo tomo de los estados del proceso estocástico, ¿verdad? Para este ejemplo anterior, como dijimos, los estados eran 0 y 1 porque esos son los valores que toman las variables. Entonces yo simplemente tomo aquí S0, S1 hasta Sn y Sn más 1, unos estados, ¿verdad? Finitos en el conjunto de estados del proceso estocástico, ¿verdad? Que para el ejemplo anterior hubieran sido simplemente unos números ahí tomados de 0 y 1, ¿verdad? Entonces tomamos esta cantidad de números y también vamos a pensar en las primeras variables del proceso, ¿verdad? Y de hecho aquí debería comenzar en 1, entonces aquí sería desde x1 hasta xn más 1, ¿ok? Vamos a pensar en las primeras n más 1 variables y se va a llamar un proceso, perdón, se va a llamar una cadena Markov cuando el proceso estocástico cumple lo siguiente: que la probabilidad de que la siguiente variable, ok, la variable n más 1 tome el estado con este valor, ¿verdad? Dado que los estados anteriores fueron S1, S2, Sn, ¿verdad? O sea, dado que las variables aleatorias anteriores todas tomaron estados que conocemos, digamos, va a ser igual a la probabilidad, ¿sí? De que el siguiente estado sea Sn más 1, dado que el anterior fue simplemente Sn, ¿ok? Esto se ve medio raro, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos diciendo aquí es que la probabilidad de que un estado vaya a valer algo específico, ¿verdad? Vaya a valer S sub n más 1 en el tiempo n más 1, ¿verdad? Va a depender únicamente de lo que valía el estado anterior, ¿verdad? De lo que valía el estado en el tiempo n, que era el estado anterior, digamos. No va a depender de todos los estados del inicial, del segundo, así, ¿verdad? O sea, todos estos no me importan y básicamente eso es lo que estamos diciendo ahí, que la probabilidad de que una variable tome un estado futuro va a depender únicamente del estado pasado, ¿verdad? Y esto que estoy escribiendo aquí es una probabilidad condicional, ¿verdad? Vean que, bueno, esta es una forma de escribirlo, ¿verdad? Que era la probabilidad de un evento dado que algo sucedió, ¿verdad? Y esta barra era para separar ese evento del que sucedió, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Aquí yo tengo un evento
dado que otro sucedió. Entonces estas son dos probabilidades condicionales y yo estoy pensando en eso ahora otra vez, que bueno, o más bien lo que me está diciendo esto es eso, es que la probabilidad del estado siguiente va a depender únicamente del estado anterior. Y si es que yo sé, digamos, lo que valían los otros estados, más del pasado, ¿verdad? El primero, el segundo y así, los que están aún más atrás, eso no me van a afectar en nada porque yo puedo calcular esta misma probabilidad omitiéndolos. Por eso es que no hay dependencia en los estados anteriores, ¿ok? Esta es como la forma formal de decir eso. Entonces, esa es la condición que tiene que cumplir un proceso estocástico para poder llamarse cadena de Markov, ¿ok? Ahora, con la notación usual, ¿verdad? De probabilidad condicional, la que hemos estado usando nosotros es esta, ¿verdad? De poner el evento que se dio abajo como un subíndice, ¿verdad? Pero, bueno, vean que aquí ya queda algo un poco más grande, porque este evento que está aquí, es el mismo evento que está aquí. Pero vean que si es que yo lo pongo en esta notación de subíndice y que algo gigante ahí abajo, entonces no me gusta tanto. Por eso es que ahora yo voy a comenzar a usar esta notación. Que bueno, ya la hemos usado antes, ¿verdad? Solo que sí he preferido como usar esta otra que está aquí con subíndice. Pero voy a enfocarme más en esta otra notación porque para cosas largas creo que queda mejor escribir esto que escribir esto, ¿verdad? Entonces, es eso. Pero bueno, con la notación que habíamos estado usando sería esta cosa, ¿verdad? Esta expresión que está aquí. Pero bueno, también usamos esta un par de veces, entonces vamos a usar esta, ¿ok? Pero es eso, ahora, otra vez, en resumen, una cadena de Markov es un proceso estocástico en la que la forma en la que evoluciona el estado siguiente depende únicamente del estado presente, ¿verdad? O sea, del estado inmediatamente anterior, no de todos los estados que estaban antes de eso. Y la forma de decir eso formalmente es que las probabilidades condicionales, ¿verdad? De que el siguiente estado, o sea, Sn+1, vaya a depender únicamente del estado anterior y no importa si es que antes había más estados que valían lo que sea, digamos, esa probabilidad al final se va a poder calcular únicamente tomando en cuenta lo que valía el estado inmediatamente anterior, ¿verdad? Entonces esa es la forma formal de decir eso. Ahora, en este curso vamos a tener una suposición más, ¿ok? Siempre que digamos cadena de Markov, vamos a estar suponiendo que tienen la siguiente propiedad estacionaria, que lo que nos dice es que para cualquier n, ¿verdad? Cualquier subíndice, digamos, y cualesquiera dos estados x y y en el conjunto de estados S, vamos a tener que la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que el siguiente estado valga y, dado que el estado anterior fue x, va a ser la misma sin importar cuál n tengamos. O sea que todas las probabilidades de este estilo, ¿verdad? De que el siguiente estado valga y y que el estado anterior valga x, va a ser igual a la probabilidad de que el primer estado, o sea, el primero de toda la cadena haya sido x. Bueno, para decirlo bien, digamos, va a ser igual a la probabilidad de que el segundo estado haya sido y, dado que el primer estado, el primero de la cadena, fue x, ¿ok? Esa es la forma correcta de decir eso. Entonces, básicamente, esto obliga, ¿verdad? Como aquí n puede ser cualquier cosa, eso obliga a que esta expresión sea igual a esto para cualquier n. Entonces, lo que estoy diciendo en el fondo es que estas expresiones me van a dar lo mismo sin importar cuál n sea el que yo ponga, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, tal vez para ilustrarlo aquí con este dibujillo que hice, es así, digamos. Ustedes tienen el proceso, ¿verdad? Y cada variable x1, x2, xn hasta xn+1, etcétera, ¿verdad? Infinitamente. Cada una de esas variables de la cadena de Markov va a representar el estado en cierto momento. Entonces, x1 representa el estado que tiene el sistema en un primer momento. x2 representa el estado que tiene el sistema en un segundo momento. Xn en un enésimo momento, digamos, o instante. Y así, ¿verdad? Entonces, así es como se ve, digamos, el sistema, ¿verdad? Va evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Y cada variable me dice cuál es el estado que está en ese preciso instante, ¿verdad? Ahora, lo que yo acabo de decir es lo siguiente. Digamos que la primera variable valía x. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda haya sido y? Bueno, resulta, ¿verdad? Que la propiedad estacionaria que puse allá, lo que me dice es que eso va a ser igual para cualquier par de variables que estén a la par, digamos. O sea que si yo tomo una variable enésima más adelante y yo sé que esa variable vale x, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que la siguiente, ¿verdad? De que la inmediatamente que está siguiente valga y, va a ser la misma probabilidad que la que está aquí atrás. Entonces eso, digamos que la probabilidad para pasar de estado, ¿verdad?
de un estado fijo a otro estado fijo, ¿verdad? Para cambiar de ese estado hacia otro, va a ser la misma sin importar en cuál instante t es en el que nosotros estemos dentro de ese sistema. Entonces creo que con eso ya queda un poco más claro, pero es eso. Que esas probabilidades siempre me van a dar igual. Y formalmente entonces lo que uno dice es eso, digamos que las probabilidades de que la siguiente variable tome el valor y, dado que la anterior valía x, va a ser el mismo, okay, va a valer siempre lo mismo sin importar cuál n tomemos. En particular aquí poniendo n como 1 tenemos esto que está aquí. Entonces esa es como la forma de decir eso, ¿verdad? Que eso siempre me va a dar lo mismo, esa probabilidad va a ser la misma para cambiar de un estado a otro, sin importar en cuál instante n sea en el que yo estaba inicialmente. Entonces eso es lo que estoy diciendo ahí, al menos intuitivamente, ¿verdad? Y aquí está como un dibujillo para entenderlo un poco mejor. Entonces, bueno, gracias a esa propiedad estacionaria, que es eso que acabo de mencionar, ¿verdad? Que la probabilidad de pasar de un estado fijo a otro va a ser la misma independientemente del instante en el que nosotros estemos dentro de ese sistema. Gracias a esa propiedad podemos definir una función de probabilidad de transición de paso, ¿ok? Entonces, la función de probabilidad de transición, ¿verdad? Que a veces solamente se dice como función de transición, como función de transición nada más, va a valer esa probabilidad que está fija, que simplemente esta función, ¿verdad? Lo que hace es que toma un estado X y un estado Y del sistema, ¿verdad? Estados X y Y en el conjunto ese de los estados, y me va a devolver la probabilidad de que el estado anterior haya sido X y que el siguiente pase a ser Y, ¿ok? Entonces es eso, digamos, me devuelve esa probabilidad que mencionamos antes, que es constante y que no depende de n, ¿ok? Que sin importar cuál n sea el que tomemos, que eso va a valer siempre lo mismo. Entonces esa función lo que hace es eso, es tirarme la probabilidad de que, dado que un estado valga x, que el siguiente estado valga y. Eso es lo que me dice esta función. Y se escribe así como p pequeña, al menos para nosotros, y listo. Ahora, formalmente esto es una función que va de los pares de estados hacia 0, 1, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos va a interesar más que todo es esta formulilla, ¿verdad? Saber si esta fórmula, que otra vez es la probabilidad de que si el estado anterior fue x, que el siguiente sea y, ¿ok? Eso es lo que hace. Entonces, bueno, aquí nada más mencionar, ¿verdad? Que para la definición tenemos esto, que el y siempre va aquí en el medio, digamos, y el x va en los extremos. Entonces, para que no se enreden ahí con el orden de dónde poner x y dónde poner y, ¿verdad? Pero es eso. Entonces, listo, bueno, esto ya lo mencioné. Y básicamente es eso, ¿verdad? Esta función p de x, y lo que hace es decirme la probabilidad que hay de cambiar entre estados, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad de cambiar del estado x al estado y? Pues es lo que vale esta función. Entonces, eso es lo que hace esa función. Decirme la probabilidad que hay de cambiar entre ciertos estados x y y. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo para entender lo que hemos estado mencionando. Digamos que tenemos una moneda injusta, ¿verdad? Que tiene una cara corona y una cara escudo. Ahora, vamos a pensar en el experimento de lanzar la moneda 3 veces, ¿ok? Y vamos a suponer que tenemos la siguiente información. Que uno sabe que 2 de cada 10 veces que uno lanza esa moneda, ¿verdad? Y que salió C, que sabemos que al siguiente lanzamiento va a salir E, ¿ok? Ahora, que 8 de cada 10 veces en las que salió C, al siguiente lanzamiento salió C, ¿ok? O sea que si salió corona, 8 de cada 10 veces volvió a salir corona, y 2 de cada 10 veces salió escudo después de eso. Ahora, que en caso de que haya salido escudo, en 3 de cada 10 veces el siguiente lanzamiento fue también escudo. Y que en caso de que haya salido escudo, 7 de cada 10 veces salió corona como el siguiente lanzamiento. Entonces, bueno, para este fenómeno que tenemos aquí y que queremos estudiar, ¿verdad? Esa moneda modificada, digamos, de esa moneda injusta, nos interesan tres instantes, ¿verdad? Básicamente, porque hacemos 3 lanzamientos. Entonces nos interesa un instante 1, un instante 2 y un instante 3, ¿verdad? Esos serían los tiempos. Y básicamente entonces el conjunto de tiempos me dice el número de lanzamiento que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces para cada instante t en el conjunto de tiempos, o sea, para t en 1, 2 y 3, vamos a pensar en una variable xt que lo que hace es que vale 0 si el 10º lanzamiento salió escudo, y me va a dar 1 en caso de que el 10º lanzamiento haya sido corona, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos 3 variables, ¿verdad? Porque t pequeño varía de 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces tenemos 3 variables y cada una de ellas lo que me dice es 1 si es que en el lanzamiento respectivo salió corona y 0 si no, ¿verdad?
Entonces, esta es una cadena de Markov, ¿verdad? Y tal vez intentemos pensar intuitivamente por qué es que esto es una cadena de Markov, ¿verdad? Porque técnicamente para uno poder afirmar eso, uno tendría que llegar y fijarse que esta condición se cumpla, ¿verdad? Que esta fórmula se cumpla para cualquier n. Y bueno, ya sería sentarse a calcular un montón de probabilidades condicionales y un montón de cuestiones. Pero intuitivamente al menos, ¿verdad? La razón por la cual esto es una cadena de Markov, ¿verdad? Es porque la probabilidad de que un evento evolucione en un estado futuro nunca va a depender de lo que pasó más atrás que el evento que estaba inmediatamente atrás, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe, verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué es que en este caso el siguiente lanzamiento depende del lanzamiento que hice antes? ¿Verdad? ¿Por qué es que eso se cumple? Porque técnicamente parece como que no debería importar, ¿verdad? O sea, yo lanzo la moneda y ahí pasa algo aleatorio. Entonces, ¿por qué será que eso se ve influenciado por lo que pasó justamente antes, ¿verdad? Y es porque, digamos que en el lanzamiento anterior, ¿verdad? El lanzamiento enésimo, ¿verdad? En t igual a n, salió escudo, algo así. Entonces, cuando yo la vuelvo a lanzar, ¿verdad? Y cae aquí otra cosa, ¿verdad? En el tiempo n+1. Cuando ya la vuelvo a lanzar, básicamente el hecho de que haya salido escudo ya me condiciona que la moneda estuviera para arriba con escudo, digamos. O sea, ya me... el hecho de que esté en escudo ya le da como una configuración inicial a la moneda a la hora a la que yo la voy a lanzar. Entonces eso de alguna forma se influye, ¿verdad? Lo que haya estado antes va a influir la posición inicial en la que está la moneda a la hora en la que yo la lanzo. Entonces por esa razón es que el lanzamiento futuro depende del estado en el que estaba la moneda al instante inmediatamente anterior. Ahora, lógicamente, y no depende de los estados que estaban más atrás, ¿verdad? Por ejemplo, que tal vez para el momento n-1, digamos, la moneda ya está en corona. Ahí no, porque ya esto no me va a condicionar el modo en el que está orientada la moneda a la hora de yo hacer el siguiente lanzamiento, ¿verdad? El único estado que me condiciona la forma en la que yo voy a lanzar la moneda, ¿verdad? Y que me dice cuál cara es la que está arriba, es el estado que está inmediatamente anterior. Entonces, por eso es que yo sé intuitivamente que esto es una cadena de Markov, ¿verdad? La evolución del sistema a un estado futuro va a depender únicamente del estado que yo tenía inmediatamente atrás, ¿verdad? O el estado presente, por decirlo de alguna forma. Ahora, además, esto tiene mucho peso, ¿verdad? Aquí. Porque la moneda está modificada, ¿verdad? Y realmente si es que hay escudo o corona va a evolucionar de un modo diferente gracias a que la moneda está modificada, ¿verdad? Hay un lado más pesado o una cuestión así. Entonces, al final de cuentas es eso, que eso tiene aquí aún más peso, ¿verdad? Porque que haya estado escudo o corona arriba le va a dar un peso diferente a lo que está arriba o abajo, y eso va a hacer que el lanzamiento que yo vaya a ser un poco diferente, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya estado en el estado anterior. Entonces, por eso es que en este caso, digamos, aún tiene más peso, ¿verdad? Que el estado futuro dependa del estado anterior, ¿verdad? Pero no de los que estaban más atrás, ¿verdad? Sino solo del estado que está inmediatamente anterior. Entonces, bueno, por eso es que esto es una cadena de Markov, al menos intuitivamente. Ahora, aquí tenemos dos preguntas, ¿verdad? La primera es encontrar el conjunto de estados S, ¿verdad? De este sistema, bueno, de esta cadena. Y la segunda pregunta es determinar la función de probabilidad de transición de un paso, digamos, x, y, de la cadena de Markov. ¿Okay? Y no sé si lo dije antes, ¿verdad? Pero esta función, otra vez, la función esta p pequeña, se le llama, como dije, ¿verdad? Función de probabilidad de transición, pero de un paso. ¿Okay? Porque me dice, digamos, lo que pasa, bueno, el estado futuro solo con un paso más, ¿verdad? Un más uno. Por eso es que se llama función de transición de un paso. Pero bueno, aquí, ¿cuál sería el conjunto de estados, ¿verdad? De los valores que alcanzan las variables. Bueno, otra vez, ¿verdad? Dijimos que ellas solo toman 0, 1, ¿verdad? Toman 0 si es que no sale corona, perdón. Y toman 1 si es que sale corona. Entonces, simplemente el conjunto de estados sería 0 y 1. ¿Ok? Y a este lo voy a llamar S1, digamos, y a este lo voy a llamar S2. Ahora, listo con la pregunta 1, ¿verdad? C simplemente es el conjunto de estados que pueden tomar las variables. Ahora, 2, determinar la función de probabilidad de transición de un paso de esta cadena de Markov. Entonces, vean. Okay, los datos que ellos me están dando son estos, ¿verdad? Y bueno, y de hecho son los datos que yo les estoy dando, pero bueno. Los datos serán estos, ¿verdad? Que esos son los que me dicen cuáles son las probabilidades que están involucradas, ¿verdad? Con base en observaciones que uno hace de la moneda. Entonces tenemos este dato, tenemos este otro que voy a separar aquí. Y tenemos este otro.
y tenemos este otro. Listo, ok, voy a repartirlos ahí. Esos son los datos que ellos me están dando. Bueno, que yo ya les estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Este primero dice que 2 de cada 10 veces en las que salió Corona, al siguiente lanzamiento salió escudo. Entonces, lo que me están diciendo es que la probabilidad de que el siguiente lanzamiento sea escudo, ¿verdad? ¿Y qué significa ser escudo? Ser escudo, aquí es que la variable valga 0, ¿verdad? Porque dijimos que la variable vale 0 solamente cuando sale escudo. Entonces, que el siguiente lanzamiento sea escudo, dado que el anterior fue Corona, que Corona es 1, ¿verdad? Las variables valen 1 solo cuando sale Corona, es 2 de cada 10, entonces sería 2 décimos. Así que 0.2 es la probabilidad de que el siguiente estado sea 0, dado que el estado anterior fue 1, ¿ok? Y se saca así. Ahora, siguiente, vamos a ver qué dice. Dice 8 de cada 10 veces en las que salió Corona, al siguiente lanzamiento sale Corona. Entonces, la probabilidad de que el siguiente lanzamiento sea Corona, ¿verdad? O sea, que esto valga 1, que la variable siguiente valga 1, dado que el anterior también tenía Corona, así que dado que el anterior valía 1, sería 8 décimos, que eso sería 0.8. Entonces así es como yo saco esta probabilidad. Eso es lo que me están diciendo ellos aquí. Ahora, 3 de cada 10 veces en las que salió escudo, al siguiente lanzamiento también salió escudo. Entonces, la probabilidad de que el siguiente lanzamiento sea escudo, o sea que la siguiente variable valga 0, dado que la variable anterior era escudo, o sea que también vale 0, es 3 décimos, que eso sería 0.3. Y por último, 7 de cada 10 veces en las que salió escudo, al siguiente lanzamiento sale Corona. Entonces, si el siguiente lanzamiento fue Corona, o sea que la siguiente variable vale 1, dado que el anterior valía 0 porque salió escudo, es 7 décimos. O sea, 0.7. Y ahí está. Entonces ya tenemos estas probabilidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ellos me están pidiendo? O lo que yo les estoy pidiendo. Lo que les estoy pidiendo es la función de probabilidad de transición de un paso. Entonces sería usar esto, ¿verdad? La fórmula que tiene la función de transición. Y ahora vean que ya tenemos expresiones de este tipo, ¿verdad? La probabilidad de que el siguiente evento valga algo o que el anterior valga otra cosa. Entonces ya tenemos lo que vale esta función. Entonces simplemente vamos a ver aquí. Aquí ya lo tenía preparado para no durar tiempo haciendo eso. Entonces, ¿cuál sería el valor de la función de transición de un paso en 1, 0, ¿verdad? 1 para X y 0 para Y. O sea, 1 para el estado anterior y 0 para el estado siguiente. Bueno, como dijimos, esta es la probabilidad de que la siguiente variable, ¿verdad? Por definición es esto, de que la siguiente variable valga Y, que es 0, dado que la variable anterior vale X, que es 1 en este caso, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que les dije antes, ¿verdad? El orden, que la del medio va con la del medio y la del extremo va con la del extremo, ¿verdad? Entonces sería esto, y esto ya lo calculamos, ¿verdad? Aquí es 0, 1, ¿verdad? Ven que la probabilidad de 0, 1 es esta, ¿verdad? La primera. Y esa probabilidad vale 0.2. Entonces, lo que vale la función de transición en 1, 0 es 0.2. Ahora vamos con esta otra, ¿verdad? Simplemente usamos la definición. La definición es, esta es la probabilidad de que la siguiente variable valga X, que es la primera entrada, dado que la anterior variable valía Y, que en este caso es 1. Entonces nos fijábamos aquí antes con las probabilidades que ya calculamos. Y aquí es 1, 1, ¿verdad? Entonces 1, 1 sería esta, ¿verdad? Que es 0.8. Será 0.8, listo. Ok. Ahora siguiente, probabilidad, bueno, la función de transición en 0, 0 sería probabilidad de que la siguiente variable valga X. Perdón, valga Y dije. Dado que la anterior valía X, ahora sí. Ok. Y esta será la probabilidad de 0, 0, que nos fijamos aquí, que fue lo que nos quedó. La de 0, 0 nos quedó como 0.3. Así que esto vale 0.3. Y por último, la probabilidad de que un estado pase de 0 a 1 en el siguiente paso sería probabilidad de que el siguiente estado sea 1, ¿verdad? Valga Y, dado que el estado anterior fue X.
es la de 1, 0, que la de 1, 0 nos dio esto, que es 0.7. Entonces listo, eso sería. Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son los números que van aquí dentro del P, verdad? Porque dijimos, verdad, aquí yo estoy calculando P de X, Y. Ok, eso es lo que yo estoy calculando. Pero ¿cómo sé yo cuáles X y cuáles Y son los que tengo que meter aquí adentro, verdad? Bueno, para eso nos vamos a la definición, ¿verdad? Recuerden que la función de transición de un paso, ¿verdad? Toma X y Y, que son estados, ¿verdad? Que son elementos en S. Entonces yo tengo que calcular esto para cada posible X y Y. Para X y Y, ¿verdad? X y Y en el conjunto de estados. Pero ¿quién era el conjunto de estados, verdad? Eso lo calculamos en el punto 1. El conjunto de estados era 0, 1. Entonces sería calcular P de X, Y para todos los posibles X y Y que están en 0, 1. Entonces hago todas las combinaciones de 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, digamos. Y eso sería. Así es como yo sé cuáles son los X y Y que van adentro de la función de transición. ¿Ok? Ahora vamos para acá. Entonces, bueno, aquí hice como esta tablilla, bueno, esta definición a trozos para escribir la función de una forma, no sé, cómo juntar todo eso, digamos. Sería que la función de transición, de pasar de un estado X a un estado Y, en el siguiente paso, vale esto, ¿verdad? Y lo que hice fue simplemente que tomé estos criterios y escribí lo que valen dependiendo de lo que sea X y Y. Entonces, esto es eso resumido, digamos, nada más. Ahora, también hay una representación alternativa de esta función de transición que es como una matriz. Entonces vean, esa matriz se crea de la siguiente forma. Nosotros tenemos los estados, ¿verdad? Bueno, los estados, digamos. Tenemos el estado S1 que vale 0, ¿verdad? Y el estado S2 pusimos que vale 1, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? Aquí dijimos que el estado 1 del experimento es 0 y que el estado 2 es 1. Entonces, vamos a ver, ok. La matriz que se llama matriz de transición. Bueno, voy a ponerle M nada más. Ustedes ponen aquí los estados en ese orden, ¿verdad? Ponen aquí el estado S1, aquí el estado S2, ¿verdad? Que es el primero y el segundo estado. Aquí ponen el primer estado y aquí ponen el segundo estado, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que, bueno, primero las filas, o sea, estos que están aquí en rosado van a representar los estados de salida. Ahora, estos que están aquí en verde van a representar los estados de llegada. Y lo que yo voy a escribir en esta matriz van a ser los P de X, Y, ¿ok? Donde X es un estado de salida y Y es un estado de llegada, ¿ok? Entonces, aquí voy a escribir P de X, Y, ¿verdad? Aquí voy a escribir también P de X, Y. Aquí voy a escribir P de X, Y. Aquí voy a escribir P de X, Y. Solo que aquí el estado de salida, aquí digamos, por ejemplo, aquí el estado de salida vale C1. Entonces aquí tengo que escribir lo que vale C1, que es 0. Aquí el estado de salida, ¿verdad? En esta fila es C1, que vale 0. En esta segunda fila el estado de salida vale C2, que C2 vale 1. ¿Ok? Y ahora voy con los estados de llegada, que son las columnas, ¿verdad? Entonces en esta columna el estado de llegada es 1. Así que Y vale 1 aquí. ¿Ok? Y aquí, perdón, lo dije mal, perdón, menciono. Más bien, S1 vale 0, ¿verdad? Entonces el estado de llegada aquí vale 0, que es lo que vale ya, ahora sí. Y aquí el estado de llegada vale 1, entonces escribo 1 en vez de Y. Y así es como yo construyo esta matriz que me representa la función de transición, básicamente. Y ahora, si es que yo reemplazo lo que vale cada cosa, ¿verdad? P de 0, 0 me había dado 0.3, ¿verdad? Aquí está, P de 0, 0 me había dado 0.3. P de 0.1 me da 0.7, entonces aquí escribo 0.3, aquí 0.7, ¿verdad? Como es aquí abajo, y listo. Entonces ahí simplemente reemplazamos los valores para obtener esta matriz que está aquí, ¿ok? Y esta matriz que me queda aquí es una matriz que entonces me representa la función de transición, ¿ok? Es una forma de dar esa función, básicamente. Bueno, ahora las filas de esta matriz, ¿verdad? Como una observación, siempre van a sumar 1. Entonces vean que si es que yo sumo 0.3 más 0.7 da 1, y si es que yo sumo 0.2 más 0.8 me da 1. Entonces siempre que yo sumo las filas de esa matriz, va a tener la propiedad que me da 1. Entonces bueno, ahora sí podemos definir la matriz de transición de una cadena de Markov
arbitraria, ¿verdad? Que básicamente es la idea de lo que puse antes. Entonces, digamos que tenemos un proceso estocástico cualquiera, ¿verdad? Bueno, sí, un proceso estocástico que sea una cadena de Markov, ¿verdad? O sea, que tenemos una cadena de Markov con conjunto de índices temporales, 1, 2, 3, 4, ahí hasta lo que sea, ¿verdad? Puede ser finito, infinito, lo que sea. Y con conjunto de estados, ¿ok? Estados S1, S2, S3 y ahí lo que sea, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en la función de transición, ¿verdad? De un paso, que sería esta P de X, Y, ¿ok? De la cadena de Markov. Entonces, vamos a construir con base en esta función una matriz, ¿verdad? Justo como lo hice antes. Entonces, yo agarro una matriz, ¿verdad? Y yo escribo aquí los estados, ¿verdad? Que yo tengo, que son S1, S2, S3 y ahí sigue infinitamente. Bueno, o puede ser que pare eventualmente, pero digamos, por aquí escribo todos los estados como filas, ¿verdad? Después, todos los estados también, S1, S2, S3, los pongo también como llegada, pero en las columnas, ¿ok? Entonces, otra vez, las filas van a ser los estados de salida, las columnas son los estados de llegada. Y ahora, aquí en el medio hago lo mismo de antes, simplemente escribo los P de X, Y, ¿verdad? Reemplazando X por el estado de salida correspondiente, ¿verdad? Que son los que están aquí en rosado. Y reemplazando Y por los estados de llegada correspondientes de cada columna, que serán aquí S1, aquí S2, aquí S3, eso. Y después calculo lo que vale cada una de esas probabilidades de transición, ¿ok? Y eso me da una matriz. Y la matriz que yo construyo así es la matriz de transición de esa cadena de Markov. Entonces, bueno, como una nota, ¿verdad? En cada fila de la matriz de transición, si es que uno suma los elementos, eso me va a dar 1. Entonces, cuando yo agarro la matriz de transición, que sería esta, y yo sumo primera fila, todos los elementos que estén ahí, ¿verdad? Todos, incluyendo los 3 puntos, eso me va a dar 1. Cuando yo agarro la segunda fila y lo sumo, me va a dar 1. Cuando yo agarro la tercera fila, me da 1 y así con cada una, ¿ok? Esa es una propiedad que tiene esta matriz. Ahora, también vamos a asociar un grafo. Y el grafo es una representación digráfica de la cadena de Markov. Entonces, antes que nada, bueno, solo la idea, ¿verdad? Un grafo dirigido es simplemente un conjunto de vértices junto con aristas que son flechas que los conectan, ¿ok? Entonces, de un grafo es algo de este estilo. Tenemos vértices que serán estos circulillos, digamos, como V1, V2 y V3, y flechas entre ellos. Y cualquier dibujillo de este tipo se llama grafo, ¿ok? Entonces, no tiene un mayor secreto, simplemente un dibujo que tenga esta forma. Ahora, en particular, nosotros queremos asociarle un grafo a cada cadena de Markov. Entonces, en el contexto de una cadena de Markov, ¿verdad? Que será esta cadena de Markov, digamos, que tenga un conjunto de estados S1, S2, etc. Vamos a utilizar los vértices de un grafo para representar los estados que tiene esa cadena de Markov. Entonces, escribimos los S, ¿verdad? Los S1, S2, SJ, lo que sea. Escribimos esos S como los vértices de un grafo. Y ahora las aristas, o sea, las flechas que conectan los vértices, van a representar a la función de transición de probabilidad de un paso. Ok, la P de X, Y. Entonces, la idea es que vamos a dibujar flechas entre los estados posibles, ¿verdad? Y siempre que una flecha comience en un estado y termine en otro, vamos a asociarle a esa flecha un numerillo que va a ser la probabilidad, ¿verdad? O la función de transición, comenzando en el estado SI y terminando en el estado SJ. Entonces, vamos a conectar cada uno de esos vértices con flechas y a cada flecha vamos a darle un numerillo. Y este numerillo va a ser la probabilidad que hay de pasar del estado inicial de la flecha al estado final de la flecha, ¿ok? Ahora, estos que están por acá, ¿verdad? Por ejemplo, esta que está aquí. Esta flecha, vean que comienza en SI y termina en SI también. Entonces, la probabilidad que va asociada a esa flecha va a ser simplemente la probabilidad de pasar del estado SI a volver al estado SI, ¿ok? Entonces, estado de salida de SI y estado de llegada de SI. Y esa es la idea, digamos. Vamos a tener grafos de ese estilo. Ahora, también sucede que cuando una probabilidad es hace 0, a veces uno la omite. Entonces, por ejemplo, si es que esta probabilidad aquí fuera 0, uno también puede simplemente no escribirlo y dejar eso así, digamos. Entonces, eso simplemente es para uno ahorrarse tiempo en caso de que sea útil, pero bueno. Ahora, otra cosa importante. Ya dijimos antes que las filas de una matriz de transición siempre suman 1, ¿verdad? Para el caso del grafo de una cadena de Markov, entonces siempre que ustedes tengan un vértice, ¿verdad? Uno de esos estados SM,
la suma de los valores de todas las flechas que salen de ese vértice siempre tiene que ser 1, ¿ok? Entonces, digamos aquí, yo agarro este SI. Si es que yo sumo los valores que están asociados a las flechas que salen de SI y van hacia cualquier otro vértice, ¿verdad? Que serían estas dos flechas, esta que está aquí y esta otra. Si es que yo sumo esos valores de esas flechas que salen de SI, tiene que darme 1. Y eso es información útil porque de ahí uno puede despejar cosillas. Entonces, bueno, y tenemos eso. Entonces, ahora vamos con otro ejemplo. Ok, en el ejemplo anterior teníamos una cadena de Markov, ¿verdad? Que es una lista de variables aleatorias que me describían los estados de los lanzamientos de una moneda, ¿verdad? Que tenían los siguientes estados, ¿verdad? 0 y 1. Y también vimos que la función de transición de un paso era esta, ¿verdad? Esa fue la que obtuvimos antes. Entonces, vamos a llamar a los estados simplemente. S1 va a ser 0 y S2 va a ser 1. Ok, son los estados de esa cadena de Markov. Entonces, bueno, aquí voy a crear el grafo. Entonces, ¿cómo es que uno crea el grafo? Otra vez, tomamos los estados, ¿verdad? De esta cadena, que eran 0 y 1, y los escribo como vértices. Entonces pongo S1 igual a 0 como el primer estado, y S2 igual a 1 como el segundo estado, ¿verdad? De la cadena de Markov. Y estos van a ser mis vértices. Ahora, la idea es ir dibujando las flechillas que conectan a estos vértices e ir poniendo también las probabilidades, ¿verdad? Entonces, tal vez antes aquí con la función de transición, ¿verdad? Esta que está aquí, la función de probabilidad de transición, escribamos lo que me dice cada cosa, ¿verdad? Esta primera línea lo que me dice es que P en X igual a 1 y Y igual a 0 vale 0.2, ¿verdad? Eso fue lo que obtuvimos antes. Esta segunda me dice que P de 1, 1 vale 0.8, ¿verdad? Esta me dice que P de 0, 0 vale 0.3 y esta última me dice que P de 0, 1 vale 0.7. Ok, entonces tenemos eso. Y ahora hagamos las flechas. Entonces, por ejemplo, esta flecha, esta que va de aquí hacia acá, ¿verdad? Esta flecha comienza en 0 y termina en 1, ¿verdad? Comienza en el estado 0 y termina en el estado 1. Entonces, nos vamos aquí a la función de transición. Ubicamos cuál es la que comienza en 0 y termina en 1, que sería esta, ¿verdad? Y entonces a esta arista, ¿verdad? A esta flecha, le ponemos la probabilidad que está aquí, que me da la función de transición. Entonces listo, ahí va 0.7. Ahora con esta otra, ¿verdad? La flecha que va de S2 hacia S1, ¿verdad? O sea, que va de 1 hacia 0. Entonces buscamos aquí cuál es la flecha que va de 1 hacia 0 en la función de transición, ¿verdad? De 1 hacia 0. Entonces 1 hacia 0 sería esta, que vale 0.2. Entonces a esta flecha que está aquí le asociamos el valor 0.2. Ahora, nos faltan las flechas que van de los vértices a sí mismos. Entonces, esta flecha que va de C1 a C1, ¿verdad? Que va de 0 a 0, tiene asociado este valor, ¿verdad? De 0 a 0 vale 0.3 la probabilidad. Entonces aquí escribo la probabilidad de ir de 0 a 0. Por último, tenemos esta otra flecha, ¿verdad? Que va de 1 a 1 y la probabilidad de ir de 1 a 1 según una función de transición es 0.8. Así que aquí escribo 0.8 como el valor de esa flecha, ¿ok? Y listo, este será el grafo entonces de esta cadena de Markov, ¿ok? Así es como uno lo crea. Para la del ejemplo anterior, que era esta, ¿verdad? Ese es el grafo que representa esa cadena de Markov. ¿Para qué es que me sirve eso? Eso más que todo para interpretar los datos de una manera fácil. Y ahorita lo vamos a usar en un problema, pero sí, esa es la idea, digamos. Es como tener una ilustración para verlo visualmente, ¿verdad? Para ver cómo es que se ve esta cadena. Entonces, eso es. Ahora, una nota, ¿verdad? Dijimos antes aquí que la suma de los valores de todas las flechas que salen de un solo vértice tienen que darme 1. Entonces, vean aquí. Las flechas que salen de 0 son estas dos, ¿verdad? Son estas dos flechas. Y vean que si es que yo sumo los números que están ahí, eso me da 1. Entonces vean que esa propiedad se cumple. Ahora, esta otra, ¿verdad? Las flechas que salen de este vértice son estas dos, ¿verdad? Si es que yo sumo los elementos, me da 1 también. Entonces la propiedad se cumple, ¿ok? Y esa propiedad otra vez me permite despejar valores de flechas que yo no conozca en algún momento. Ahora, bueno, construyendo la matriz de transición. Bueno, aquí la voy a construir, pero realmente ya la hice antes, ¿verdad? O sea, ya dijimos que... Digamos, ya dije cómo era que uno la construía, que era así. Entonces creo que no lo voy a hacer, solamente voy a copiar esto mismo, ¿verdad? Y simplemente voy a mencionar que recuerden, ¿verdad? Que la idea es que uno tiene un primer estado y un segundo y un tercero y así, ¿verdad? Entonces yo al estado 0 yo le llamé S1 y al estado 2 yo le llamé S2, ¿verdad? Los quise ordenar de esa forma. Entonces aquí abajo pongo
En las filas S1 y S2 en ese orden, y en las columnas también S1 y S2 en ese orden, ¿verdad? Y después aquí en el medio yo reemplazo los P de X, Y, ¿verdad? Y pongo este primero como el estado inicial, ¿verdad? Que está en la fila. Entonces el primero siempre es el estado final de la... el estado inicial de la fila, ¿ok? El estado de salida, digamos. Y como segundo pongo el estado de llegada, ¿verdad? Que sería el número que está en la columna, ¿verdad? Entonces cada columna pongo como segunda entrada de SP el número que está en esa columna. Y después de simplemente aquí reemplazo lo que vale cada cosa, ¿verdad? Pero eso ya lo hicimos antes. Reemplazando nos daba esto, ¿verdad? Entonces, y así es como uno construye esta matriz, pero ahí ya lo he hecho antes, entonces básicamente lo mismo, ¿ok? Igual, bueno, más adelante vamos a construir otra, si no me equivoco, entonces sí. Pero bueno, antes de seguir con otro ejemplo, vamos a un par de propiedades que tienen las cadenas de Markov. Que es que la primera propiedad es que si uno tiene una cadena de Markov, ¿verdad? Y digamos que sus estados son S1, S2, así sucesivamente, y que los tiempos que nos interesan son 1, 2, 3 y así hasta algún punto que nos interese o hasta infinito. Entonces, para cualesquiera n estados que ustedes tomen de esa cadena de Markov, vamos a tener la siguiente propiedad, que es que la probabilidad de que el primer estado sea S1 y que además el segundo estado sea S2 y que además el tercero sea S3 y que además el enésimo sea Sn, ¿verdad? Donde esos son los números que yo estoy tomando aquí del conjunto de estados, va a poder calcularse de la siguiente forma. Va a ser la probabilidad de que el estado inicial sea S1 y el resto de cosas que yo tengo que multiplicar son funciones de transición evaluadas en los estados que nos van conectando. Entonces, tal vez para quitar esto, digamos, yo primero pongo la probabilidad de que la primera variable valga ese S1 que ellos me dan. Ahora, para las siguientes, yo lo que hago es poner estas funciones de transición. Entonces pongo la transición de 1 hacia 2, ¿verdad? Después pongo la función de transición del estado S2 al estado S3. Y continúo así, ¿verdad? Hasta llegar al n-1 ésimo y termino aquí. Entonces, tenemos esta fórmula, digamos que es una forma de calcular esta probabilidad, ¿verdad? De que el estado del primer instante haya sido S1, que el estado del segundo haya sido S2 y que el estado del enésimo haya sido Sn. Y tenemos esta forma que está aquí, ¿verdad? Y la forma de recordar es eso, ¿verdad? Que básicamente las funciones de transición se van conectando con los S anteriores, ¿verdad? Aquí S1 hacia S1, aquí S2 hacia S2, aquí S3 hacia S3, así sucesivamente hasta llegar a ese n-1 hasta ese n-1 y termina aquí. Y la idea es que asocio uno de esos productos por cada uno de los x sub i igual a algo que yo tenía arriba, ¿verdad? Tipo este va aquí. Después, este otro se convierte en esto, digamos. O sea, para pensarlo intuitivamente, ¿verdad? De cómo recordarnos esta fórmula. Y este se convierte en este. Entonces, esa es como la forma de uno aprenderse esta fórmula. Pero es eso, es simplemente una fórmula que me permite calcular propiedades de este tipo, ¿verdad? Y aquí está en caso de que la fueran a ocupar. Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos esta segunda, que nos dice lo siguiente: si tenemos estados S1 hasta Sn, ¿verdad? En el conjunto de estados, y tenemos además un estado adicional S, ¿verdad? Que podemos haberle puesto también Sn más 1, digamos, o algo así. Bueno, Sn más 1 no, porque aquí hubiera quedado medio feo por el subíndice, pero bueno, el caso es que tenemos n estados fijos y otro adicional, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que el estado de saltar m pasos al futuro, ok, valga este s que está aquí, dado que los primeros n estados valen S1, S2 hasta Sn respectivamente, ¿verdad? Va a ser igual a la probabilidad de que el estado del instante n más m, ¿verdad? De saltar m pasos sea ss que está ahí, dado que el estado que estaba en el instante n fue Sn, ¿ok? Que básicamente es esta fórmula. Entonces, lo que me está diciendo, ¿verdad? O sea, intuitivamente, bueno, ¿verdad? Porque hay dos cosas con esta fórmula, ¿verdad? Tenemos que aprenderla, entonces simplemente es como saberse la formulilla y saber que cuando la ocupemos la podemos aplicar y ya. Pero intuitivamente lo que me está diciendo esto es que el estado, ¿verdad? Bueno, la probabilidad de que en un instante del momento, ¿verdad? Un n más m momento del futuro,
yo tenga un cierto estado va a depender únicamente, ¿verdad? Del último estado que yo conozca, ¿verdad? Vean que aquí, digamos, aquí yo conocía estos estados, ¿verdad? S1 hasta Sn. Pero lo que me está diciendo eso es, digamos, esta fórmula lo que me está diciendo es que la probabilidad de que un estado del futuro valga algo va a depender únicamente de lo que valía el último estado que yo conozco, ¿verdad? No de todos los anteriores que yo conocía, ¿ok? Entonces, únicamente va a importar el último estado que yo conocía, ¿ok? Y con ese, a partir de ese, yo podría calcular esta probabilidad. Pero eso es lo que me está diciendo intuitivamente ahora atrás, que no hay dependencia en estados anteriores, sino únicamente en el último que sea que yo conozco, que sería este estado enésimo, digamos, ¿ok? Ese fue el último que yo conozco en este caso, entonces ese es el único que me importa. Ok, y listo. ¿Qué más iba a mencionar aquí? Bueno, que este M, ¿verdad? Este M es como saltar M pasos adelante, ¿verdad? O sea, tipo, por aquí tenemos la evolución del sistema, ¿verdad? Tenemos un momento inicial y esta variable me dice cuánto es que vale el estado de ese momento inicial. Tenemos otra variable por aquí y así sucesivamente hasta algún XM. Perdón, XN. Pero luego, ¿verdad? Luego de XN tenemos un XN más 1 y si continuamos así, llegamos eventualmente al estado XN más M, que es un estado muy en el futuro, digamos. Que está M pasos más al futuro de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que me dice es eso, ¿verdad? Que la probabilidad de dado que yo sé algo de los estados anteriores, va a depender únicamente del último estado, a pesar de que yo conozca información de los que están antes, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esta formulilla que está aquí. Y bueno, está esa forma, ¿verdad? Que está la forma intuitiva de entenderlo, pero también está la otra versión que simplemente que es una fórmula que yo puedo usar para calcular probabilidades en ciertos contextos y ya. Pero bueno, ahí estamos con esas dos propiedades, ¿verdad? Otra vez son como formulillas que uno puede usar cuando las ocupemos, nada más. Siguiente, ok. Función de transición en m pasos, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando de una función que me dice la probabilidad de que un estado pase a otro, ¿verdad? De que el estado anterior valga x y que el siguiente pase a valer y, ¿verdad? Tenemos una función que me describe eso. Pero si se acuerdan, yo dije que esa era en un solo paso, ¿verdad? Porque básicamente me dice lo que pasa al siguiente momento, ¿verdad? Al momento n más 1. No me dice lo que pasa en el instante n más m o algo así, ¿verdad? Un instante que esté más adelante en la cadena, ¿verdad? Entonces vamos a definir una función que sí me ayuda a saber lo que pasa un poco más al futuro, que es la función de transición en m pasos. Entonces sea esta una cadena de Markov, ¿verdad? Que tiene un conjunto de estados S que va, bueno, que son números S1, S2, así infinitamente, o que paran, ¿verdad? Lo que sea que pase ahí. Y vamos a tomar también un conjunto de índices, ¿verdad? Como siempre, 1, 2, 3, 4, y puede ser que eso pare o puede ser que siga infinitamente, no importa, ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos una cadena de Markov. Ahora, se llama un entero positivo adecuado. Aquí cuando digo adecuado es simplemente que digamos que si los índices temporales terminan eventualmente, digamos, yo no puedo tomar un m exageradamente grande, ¿verdad? Porque puede ser que esto ya se salga del subíndice que hay, bueno, de los subíndices que yo puedo tomar. Entonces, eso es, digamos, cuando llego a adecuado, me refiero a eso, a que digo, un m que no sea tan grande en caso de que t sea finito. Pero bueno, realmente eso no es tan importante. Lo que nos importa más que todo como saber cuál es la definición de esta función, digamos. Ya eso es como algo formal, pero bueno, lo que nos importa es la definición de la función. La cosa es que vamos a definir la función de probabilidad, ¿ok? De transición en m pasos, que se escribe así, p a la m, ¿ok? Y va a ser de una función que toma un par de estados y me devuelve un número real, ¿verdad? Bueno, de hecho va a ser un número en 0 y 1, pero bueno. La función lo que hace es que toma dos estados, x y y, en el conjunto de estados del fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? De la cadena de Markov. Y nos va a devolver esto, ¿verdad? Va a devolver la función evaluada, ok, la función en m pasos al futuro, evaluada en el estado x y y, me va a devolver esta probabilidad. Que esta es la probabilidad de que el estado n pasos adelante valga y, dado que el estado nésimo vale x. Y eso es lo que hace esta función. Entonces, tal vez voy a volver a decirlo, digamos, es la probabilidad de que el estado m pasos en el futuro valga y, dado que el estado actual, digamos, estuviéramos en el momento n, digamos, dado que el estado actual vale x.
y otra vez, ¿verdad? Básicamente es la misma idea que la función de transición que vimos antes en un solo paso, solo que ahora, ¿verdad? Para la función de transición en un solo paso aquí había 1, solo que ahora en vez de 1 hay un m. Esa es la única diferencia. Ahora, este y, ¿verdad? Va aquí, los medios van con los medios y los extremos van con los extremos, ¿verdad? Entonces, para que sepan dónde es que va x y dónde es que va y, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que hace esta función. Entonces, otra vez, esto lo que hace es decirme, digamos, la función de transición en m pasos, p a la m, de un x y un y, lo que me dice es la probabilidad de que si el estado actual es x, que en m pasos lleguemos al estado y, ¿ok? Que el estado de m pasos en el futuro es y. Eso es lo que me dice esta función, la probabilidad de que se dé ese cambio. Ok, y listo. Ahora, muy importante, gracias a la propiedad estacionaria, que es lo que estamos suponiendo en todo momento aquí, ¿verdad? Esta función va a estar bien definida, sin importar cuál n sea el que yo tome. O sea, para cualquier n, esta expresión me va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque vean, por ejemplo, que aquí no hay dependencia de n, y aquí sí hay un n que me estorba, ¿verdad? ¿Y cuál n es este? Bueno, es cualquier n, ¿verdad? Cualquier n me sirve porque eso siempre me va a dar lo mismo. El caso es que esta función, ¿verdad? Otra vez, me dice la probabilidad de que si el estado actual vale x, que en m pasos al futuro el estado sea y, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, y una nota que es un caso extremo cuando m igual a 0, que eso nos podría interesar o no, pero cuando m vale 0 uno toma la función de 0 pasos, digamos, como 1 si el estado actual es igual a y, y 0 si el estado actual no es igual a y, ¿verdad? Que bueno, tiene sentido porque si es m pasos yo estoy en el mismo estado, entonces básicamente es decir si la probabilidad de que el siguiente estado valga y, dado que el actual vale x, sería 10, ¿verdad? Porque básicamente estoy en el mismo estado y la única forma de que eso... o sea, ¿cómo es que le digo? Digamos que si es que estamos en un solo estado, ¿verdad? Un solo momento, digamos. Y yo quiero avanzar 0 pasos, entonces quedo aquí mismo, ¿verdad? Quedo en este estado actual del sistema. Entonces, si x será diferente a y, yo sigo quedando en x, ¿verdad? Entonces la probabilidad de llegar a y sería 0, ¿verdad? Que es lo que me están diciendo aquí. Y si x es igual a y, entonces la probabilidad de llegar a x es 1 porque ese estado vale x, digamos. No sé si se entiende, pero bueno, el caso es que tenemos esta formulilla para cuando yo quiero avanzar 0 pasos. Que igual no es tan importante porque es como un caso muy extremo, pero bueno. Ahora, otra cosa, bueno, dos cosas más antes de hacer un ejemplo. Tenemos otra formulilla que nos puede servir, que es que son las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que bueno, nos relacionan básicamente funciones de transición de pasos, digamos, para pasos diferentes. Entonces, tenemos aquí una cadena de Markov, ¿ok? Con conjunto de estados S. Y si tenemos dos estados x y y en el conjunto de estados S de la cadena de Markov, entonces vamos a tener la siguiente fórmula. Que la función de n más m pasos al futuro, de que el estado actual sea x y el estado en n más m pasos sea y, va a valer exactamente esto que está aquí. Que es la suma sobre todos los zetas, o sea, sobre todos los estados posibles de esa cadena, ¿verdad? De estos términos de esta forma, que sería el estado, la función de transición en n pasos igual en el x que yo tengo inicialmente por este z que va aquí variando como un índice, digamos, de la sumatoria, por la función de transición en m pasos, ¿ok? De comenzar en el estado z y llegar al estado y. Entonces tenemos esta formulilla, que otra vez simplemente es una fórmula, entonces uno la ocupa, uno la usa cuando uno ocupe calcular algo de este estilo y conozcamos funciones de transición para pasos pequeños en m, digamos. Entonces esa es la utilidad que tiene. Y bueno, esa es la fórmula. Ahora, si es que uno expande esta sumatoria, ¿verdad? Sabiendo que los estados son S1, S2, S3, así sucesivamente, entonces sería simplemente sumar los términos de esta forma, reemplazando Z por cada uno de estos S posible, ¿verdad? Entonces sería, lo que me dice esa fórmula es que esta función de n más m pasos, ¿verdad? La función de transición de n más m pasos va a ser este término poniendo z como el primer elemento de S, ¿verdad? Entonces poniendo z simplemente como el primer elemento de S, más este otro término poniendo z como el segundo elemento de S, más este término, digamos,
poniendo Z como el tercer elemento ese y así con todos los que haya, ¿verdad? Entonces eso es lo que me dice esta fórmula de Chapman-Kolmogorov. Igual hay veces que uno puede evitar usarla haciendo algo con las matrices y más bueno, el ejemplo que le voy a hacer ahorita tiene que ver con eso, pero bueno. O más bien, hay una parte donde vamos a usar eso. Bueno, como tenemos una función de transición en m pasos, ¿verdad? Que me dice cuál es la probabilidad de que si yo estoy en un estado X, yo pase a estar al estado Y en m pasos al futuro, ¿verdad? Entonces puedo construir igualmente, ¿verdad? Como hice antes, puedo construir una matriz que representa esa función de transición en m pasos. Y la idea es la misma. Entonces, si es que yo tengo esta función en m pasos, ¿verdad? De una cadena de Markov, que yo lo tenga por ahí, entonces yo voy a poder definir la matriz de transición en m pasos de esa cadena de la siguiente forma. Va a ser una matriz que se construye igual, ¿verdad? Pongo los estados de salida aquí como las filas, pongo los estados de llegada aquí como las columnas y en el medio pongo todo lo que vale la función de m pasos al futuro, ¿verdad? La función de transición en m pasos de x, y, pongo eso como las entradas de la matriz, ¿verdad? Y aquí reemplazo x como la fila, ¿verdad? Que sería S1 para toda esta fila, digamos. X como S2 para toda esta fila, x como S3 para toda esta fila y así. Y ahora con los estados de llegada que serían los yes, entonces simplemente los pongo como las columnas, ¿verdad? Aquí todos los términos en esta columna tienen S1, aquí todos los términos en esta otra columna tienen S2, aquí todos tienen S3 y entonces las entradas de la matriz vienen de calcular lo que vale la función de transición en m pasos para cada una de estas de esos valores de los estados de salida y de llegada. Entonces esa matriz que yo construí así es simplemente la matriz de transición en m pasos. Ahora, este m inicialmente lo puse abajo, pero pueden ponerlo arriba. Digamos así. Lo puse abajo para diferenciar lo que voy a decir ahora en el siguiente teorema. Pero bueno, por ahora voy a dejarlo abajo. Pero sepan que pueden ponerlo arriba o donde quieran. Pero bueno. El caso es que haya una forma de identificar que esa matriz es la de m pasos, ¿verdad? Y de diferenciarla de la matriz de un solo paso. Bueno, tenemos este teorema que me dice dos cosas, ¿verdad? Muy interesantes. La primera, que es sumamente útil, es que si es que ustedes conocen la matriz de transición en un solo paso, ¿okay? De un paso, de una cadena de Markov, entonces cuando ustedes hacen el producto de esa matriz de un solo paso m veces, van a obtener la matriz de transición en m pasos de esa misma cadena, ¿ok? Que fue la que definimos aquí. Entonces, básicamente, esta matriz en m pasos al futuro que está aquí, yo la obtengo multiplicando m veces la matriz de un solo paso que definimos anteriormente. Entonces tenemos esa forma de poder calcular esta matriz, que es bastante conveniente, ¿verdad? Y eso sería. Entonces esa es la primera parte del teorema, que para yo poder calcular la matriz en m pasos al futuro, tengo que multiplicar m veces la matriz de un solo paso, ¿ok? Y bueno, eso me ayuda un montón porque entonces no tengo que estar calculando esta gente manualmente, ¿verdad? Estas probabilidades individuales de m pasos al futuro no tengo que estar sacando individualmente, sino que simplemente tomo la matriz de un paso, la multiplico de m veces con el producto matricial de álgebra lineal y ya. Y entonces ya obtengo la matriz de m pasos al futuro. Entonces eso es sumamente conveniente, ¿verdad? Porque me ahorra tener que calcular todas las entradas, ¿verdad? Digamos, como una probabilidad, ¿verdad? Paso a calcular simplemente las entradas de un producto de matrices y ya. Bueno, otra consecuencia, o una consecuencia de esto es lo siguiente, que la matriz de transición de m más n pasos de la cadena de Markov va a ser igual a la matriz de transición en m pasos por la matriz de transición en n pasos. Entonces tenemos esta forma de calcular una matriz de m más n pasos al futuro, ¿ok? Pero bueno, ya con todo eso, hagamos un ejercicio. Bueno, entonces vamos a continuar con este ejercicio que lo saqué de los apuntes de Emanuel Parra, que es uno de los que hemos estado usando para ese curso. También los de Luis Acuña, también el libro de Sanabria y ya no me acuerdo ni qué más hemos usado, pero bueno. Entonces, en esos apuntes está este ejercicio que dice que suponga que se desea evaluar el comportamiento del cambio del dólar por día en cierto año, ¿verdad? Que para ello se tienen tres posibles valores que podría alcanzar el dólar en colones, que sería 545, 543 y 546. Ahora suponga que el cambio del dólar se modela mediante una cadena de Markov, ¿ok? Así que podemos usar lo que hemos estado viendo,
que se mide de forma diaria. ¿Ok? De modo que los índices van a ser un índice por cada día del año, ¿verdad? Con los estados S1 igual a 543, S2 igual a 545 o S3 igual a 546. Se recolectaron datos y se obtuvo la siguiente información en el año de estudio, ¿verdad? Que la probabilidad de que el tipo de cambio del dólar aumente de un día a otro de 543 a 545 es 0.45. Que la probabilidad de que el tipo de cambio del dólar no varíe de un día a otro y se mantenga en 543 es de 0.1. Que no es posible que el dólar no varíe de un día a otro y se mantenga en 545. Que la probabilidad de que el dólar aumente diariamente de 545 a 546 o disminuya de 545 a 543 es igual. Que no es posible que el tipo de cambio del dólar disminuya de 546 a 543. Que la probabilidad de que el tipo de que el tipo de cambio del dólar se mantenga en 546 sin variar es de 0.2. ¿Ok? Tenemos esta información. Ahora, nos piden determinar entonces 5 cosas, que sería primero las probabilidades de transición de un paso, o sea, la función de transición P de X, Y, digamos, eso es lo que me están pidiendo, y la matriz de un paso asociada a esa cadena de Markov. Además, yo le añadí esto, que vamos a calcular también la matriz de dos pasos y la función de transición en dos pasos, ¿ok? Ahora, punto 2 dice la probabilidad de que el día 100 del año de que al día 100 del año el dólar sea equivalente a 545 y que al día 102 tenga un valor de 546. Punto 3, la probabilidad de que en 2 días el dólar disminuya de 546 a 543. Y punto 4, que se debe esperar sobre el cambio del dólar al cabo de 2 días, dado que inicialmente estuvo en 545. Y por último, la varianza. Entonces, bueno, ya que leí todo eso, vamos con la solución. Antes de poner la solución, ¿verdad?, de cada uno de esos puntos, vamos a interpretar la información que me están dando, ¿verdad? Porque aquí me dijeron un montón de cosas. En este párrafo, bueno, esta enumeración me dijeron un montón de cosas. Entonces vamos a interpretar lo que me están diciendo ahora. Primero, a mí me interesa el precio del dólar por día. Entonces voy a definir para cada día T pequeño, ¿ok? Voy a definir una variable que lo que hace es devolverme el precio que tiene el dólar en ese día, ¿ok? Entonces esto nos da una cadena de Markov, ¿verdad? Que es la que me está mencionando arriba, que será la cadena de los XT con T en el conjunto de índices desde 1 hasta 365. Porque bueno, es un día por año, entonces hay índices desde 1 hasta 365 en un año usual, perdón. Ahora, esto es una cadena de Markov, listo. Por los datos también sabemos que el conjunto de estados es igual a S1, S2 y S3, donde el estado S1 es 543, el estado S2 es 545 y el estado S3 es 546. Ahora, bueno, vamos a comenzar creando el grafo, porque el grafo es una manera visual de poder interpretar estos datos y nos va a ayudar bastante. Entonces vamos aquí. ¿Verdad? Aquí está otra vez el párrafo, bueno, la enumeración que me dijeron antes con las probabilidades que me mencionaron. Y con base en esto voy a crear el grafo. Entonces, primero, ¿verdad?, el grafo tiene nodos o vértices que son los estados de la cadena, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí todos los posibles estados que tiene la cadena, S1, S2 y S3, ¿verdad? 546. Ahí estamos con todos los posibles estados que tiene la cadena. Y ahora vamos a dibujar las probabilidades involucradas, ¿verdad?, que son flechas que conectan a estos nodos. Entonces, vamos a ver la primera línea, digamos que lo que me dice que la probabilidad de que el tipo de cambio del dólar aumente de 543 a 545 es de 0.45. O sea, la probabilidad de pasar del estado 543 al estado 545 es 0.45. Entonces, de pasar de 543 a 545 dijimos. Entonces, la probabilidad de pasar de este a este, ¿verdad?, es 0.45, que lo puse ahí en rosado. ¿Ok? Ahora, el segundo me dice la probabilidad de que el tipo de cambio del dólar no varíe de un día a otro y se mantenga en 543 es 0.1. Entonces pongámoslo, bueno, así puede ser. Okay, que se mantenga en 543 es de 0.1 de un día a otro. Entonces la probabilidad de un paso de 543 a 543 es 0.1. ¿Okay? Entonces ahí tenemos esa flecha, digamos, con su respectivo valor de probabilidad. Y de hecho, bueno, la flecha la voy a hacer en azul nada más. ¿Okay? Ahora, el siguiente me dice que no es posible que el dólar no varíe de un día a otro y se mantenga en 545, ¿verdad? Entonces, que no varíe y se mantenga en 545 es que pase de este estado a sí mismo, ¿verdad?
Y lo que me están diciendo aquí, ¿verdad? En color, no sé, celeste. Lo que me están diciendo aquí es que esto vale 0, ¿verdad? Porque no es posible. Entonces la probabilidad de eso vale 0. Ok, ¿qué más? La probabilidad de que el dólar aumente diariamente de 545 a 546 o disminuya de 545 a 543 es igual, ¿verdad? Esto que es aquí. Entonces vamos a usar color verde, ¿verdad? Y nos está mencionando que es probabilidades que son iguales. La de aumentar de 545 a 546, ¿verdad? Que sería esta que va de aquí para allá, ¿verdad? De 545 a 546. Y la de disminuir de 545 a 543, que estas dos son iguales. ¿Ok? Entonces pongámosle un nombre, ¿verdad? Pongámosle a esto, ¿verdad? Como no sabemos lo que vale, pongámosle alfa. Entonces alfa lo que vale la probabilidad de ellos dos, que según el problema son iguales, ¿verdad? Para estos dos estados. ¿Qué más? Vamos a ver. No es posible que el tipo de cambio del dólar disminuya de 546 a 543, ¿verdad? Eso es lo que me dice, ¿verdad? En morado. Es que para pasar de 546 a 543 tenemos probabilidad 0, ¿verdad? Porque ellos me están diciendo que eso es imposible. Y por último tenemos que la probabilidad de que el dólar se mantenga en 546 sin variar, ¿verdad? Al día siguiente es de 0.2. Entonces esta que está aquí, que se mantenga en 546 es 0.2. Ok, entonces lo que me están dando los datos es esto. Ok. Ahora nos faltan ciertas flechas, ¿verdad? Nos falta una flecha de aquí para acá. Me falta otra de aquí para acá, ¿verdad? Eso para ya tener todas las posibles flechas entre todos los posibles nodos que tenemos. ¿Cómo sacamos eso, verdad? Además de estos alfas, ¿verdad? Que yo no conozco cuántos que valen los alfas. Bueno, aquí es usar puras propiedades que mencionamos antes, ¿verdad? Si se acuerdan, yo les mencioné que todas las flechas que salen de un nodo tienen que sumar 1. Entonces pensemos en este nodo que es el S2, ¿verdad? Todas las flechas que salen, ¿verdad? De ese nodo tienen que sumar 1. Entonces, así yo sé que alfa más 0 tiene que sumar 1. Entonces, por aquí abajo, ¿verdad? Yo sé que alfa más 0 tiene que sumar 1, ¿verdad? Por lo que les había mencionado. Y aquí puedo esperar entonces que 2 alfa es igual a 1. Y por lo tanto alfa es igual a 1 medio, o sea, 0.5. Entonces ya sé que estas flechas valen 0.5. Ok, gracias a esa propiedad. Y la idea es sacar las flechas que me faltan de la misma forma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ok, todas las flechas que salen de C3, por ejemplo, ¿verdad? Las flechas que salen de C3 son esta. Ok, más bien esta flecha viene al revés. Esa no está más bien en la que va de aquí para allá. Ok, ahora sí. Sí, porque yo, como lo tenía antes, yo había puesto estas dos flechas repetidas, digamos. Y más bien tiene que ser para allá, pero bueno. Todas las flechas que salen de C3 son esta y esta, ¿verdad? Y ellas tienen que sumar 1. Entonces, así yo sé que... Así yo sé que las flechas que salen que valen 0, 0.2 y esta que no sé lo que vale, pongámosle x mientras tanto. Yo sé que 0 más 0.2 más x vale 1. Entonces de aquí puedo despejar que x es igual a 1 menos 0.2, que eso es lo mismo que 0.8. Entonces así yo sé que esta flecha vale 0.8 de probabilidad de pasar de aquí hacia allá, ¿ok? Y hoy por último me falta esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Entonces para eso uso el nodo del que sale, esa flecha, ¿verdad? Sale esta flecha, sale esta otra y sale esta otra. Y utilizo otra vez que la suma de ellas tiene que darme 1. Entonces pongámosle x a lo que vale esta flecha, ¿verdad? Entonces 0.1 más 0.45 más x tiene que valer 1. Eso sería... vamos a ver, eso significa que x es igual a 1 menos 0.1 menos 0.45. Ok, y eso es igual a 0.45, ¿verdad? Déjenme confirmar un segundo. Menos 0.1 menos... Sí, bueno, sí, eso tiene que ser... Sí, 0.45. Entonces, este x vale 0.45. Así que yo sé que esto aquí vale 0.45. Y de ese modo ya hemos construido el grafo completamente etiquetado, digamos, de esta cadena. Ahora, las flechas con 0 y podemos dejarlas
¿verdad? Porque si faltamos y no sabemos si es que nos hace falta ese valor o no, digamos como pasaba con esta y esta que no venían inicialmente, entonces por eso es que las voy a dejar. Pero también podríamos quitarlas y nada, dejar este grafo así, digamos. Y ahí uno sobreentiende que esas valen 0. Pero bueno, sí que tener en cuenta, ¿verdad? Eso de que tiene que sumar 1, ¿verdad? Todas las flechas que salen de un mismo nodo. Porque si nos hace falta una flecha, tenemos que ver si es que tiene un valor ahí, que es que simplemente es que no conocemos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos eso. Ahora, el caso es que, ahora que tenemos el grafo, podemos responder a las preguntas, ¿verdad? Entonces, vean. Nos queda este grafo que lo voy a poner aquí. Okay, y la primera pregunta era las probabilidades de transición, o sea, el P de X, Y de un paso, la matriz asociada para esta cadena y la matriz de 2 pasos y también la probabilidad de transición de 2 pasos. Entonces comencemos con la función de probabilidad de transición de un paso, que sería P de X, Y. Entonces eso sale del grafo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me está diciendo esta flecha que está aquí? Esta flecha me dice que la probabilidad de pasar del estado 543 al estado 545 es 0.45. Eso es lo que me dice esa flecha. Entonces yo puedo recuperar lo que vale esta función de transición de toda la flecha, simplemente. Entonces vemos aquí. Aquí ya tengo esto preparado para no durar toda la vida. Entonces vean, la función de probabilidad de transición de un paso de 543 a 543, ¿verdad? Sería la flecha que va de 543 a 543. Eso vale 0.1, entonces este valor es 0.1. Ahora la siguiente, que sería la de 543 a 545, entonces de 543 a 545 sería esta flecha que está aquí, ¿verdad? Esa vale 0.45. Entonces aquí me queda 0.45, ¿verdad? Y así continúo con todas, ¿verdad? Ahora esta, la función de probabilidad de 543 a 546, simplemente 543 a 546 sería esta flecha que está aquí, ¿verdad? Que comienza en 543 y termina en 546. Y esa tiene 0.45 de probabilidad, ¿ok? Y el caso es que si seguimos haciendo eso, ¿verdad? Ahora con esta, ¿verdad? Que sería la función de transición en 545 y 543, ¿verdad? Entonces ubicamos 545 y queremos ir a 543, ubicamos la flecha que hace eso y el valor que tiene es 0.5. Así que lo que vale esto es 0.5. Y bueno, el caso es que continuamos así, ¿verdad? Y bueno, voy a copiar nada lo que va a quedar porque ya había hecho este cálculo antes para no durar toda la vida, digamos. Entonces esto sería esto, este 0.8 y este nos va a quedar como 0.2. Ok, entonces según el cálculo que hice previamente, así es como me queda, ¿verdad? Y listo, ahora otra vez, ¿verdad? Recordar eso, esta función de transición en un solo paso se calcula en todas las posibles combinaciones de estados de la cadena, ¿verdad? Entonces por esa razón es que aquí estoy combinando todo, ¿verdad? S1 con S1, S1 con S2, S1 con S3, ahora S2 con S1, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? Aquí importa el orden, ¿verdad? Porque es una flecha que sale y llega a otro lugar. Entonces hay diferencia entre la izquierda y la derecha, digamos, de lo que está dentro de la función, ¿ok? Pero bueno, el caso es que hacemos todas las posibles combinaciones de estados y calculamos lo que vale esa función. Que eso sale fácil del grafo una vez que hemos construido el grafo, ¿verdad? Entonces listo, con esto ya tenemos por completo lo que vale la función de transición de la cadena de Markov. Ahora, como tal sigue la matriz, ¿verdad? Entonces, recuerden que la matriz se construye así, la matriz de un paso. Es, aquí enumero los estados X de salida. Aquí enumero los estados Y de llegada. Aquí en el medio escribo los P de X, Y, ¿verdad? Que es lo que vale la función de transición de un solo paso. Entonces, recuerden que aquí lo que yo hago es escribir P de lo que está en la fila, como lo que está en la columna, ¿verdad? P de lo que está en la fila, como lo que está en la columna y así sucesivamente, ¿verdad? Así con todo, digamos, P de lo que está en la fila, como lo que está en la columna, P de lo que está en la fila, como lo que está en la columna, P de lo que está en la fila, como lo que está en la columna, ¿ok? Y aquí sería P de lo que está en la fila, como lo que está en la columna, P de lo que está... Perdón, aquí era 3, S3, ¿ok? Aquí es P de lo que está en la fila, P de lo que está en la columna, P de lo que está en la fila y P de lo que está en la columna, que no ocupo, ¿ok? Entonces, ahora lo que hago es calcular todos estos, pero esos ya los tengo aquí, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazar los valores, ¿verdad? Por ejemplo,
P de S1 y S1, que era 543 y 543, me dio 0.1. Así que aquí en la matriz reemplazo 0.1, ¿verdad? Ahora, P de S1 y S2, entonces voy para aquí arriba. S1 y S2 me dio 0.45. Entonces aquí escribo 0.45. Y continúo así sucesivamente. Entonces, para ahorrar tiempo y no durar 1000 años, voy a copiar aquí lo que vale cada cosa. Aquí es 0.45, aquí era 0.5. Ahora simplemente fijarnos arriba qué es lo que vale cada una de esas probabilidades de transición y ya. Y aquí 0.5, aquí 0, 0.8, aquí 0.2. Y esa sería la matriz de transición, ¿ok? Que así es como la construyo. Y bueno, eso es. Bueno, algo que les iba a decir, ¿verdad? Recuerden que la suma de los valores de cada fila tiene que darme 1. Entonces esa es una forma de revisar al menos de que no estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces vean que aquí suma 1, ¿verdad? Aquí también suma 1 y aquí suma 1. Entonces vean que sí lo voy haciendo bien. O sea, bueno, realmente eso no me garantiza que lo esté haciendo bien. Eso lo que me dice es que no voy mal, más bien, ¿ok? Que es una cosa diferente, ¿verdad? Porque si es que yo me equivoqué en algo, tal vez eso no suma 1. Entonces así yo sé que lo habría hecho mal, pero bueno. Es simplemente un criterio para ver que voy más o menos bien, ¿ok? Listo, ahora yo añadí dos preguntas más, que era la matriz de transición en dos pasos y la función de transición en dos pasos. Pero vean que eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿verdad? Que para calcular la matriz de transición en dos pasos, lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de un paso por ella dos veces, ¿verdad? Eso es lo que me decía el teorema. Así era como yo obtenía las matrices de m pasos, multiplicando la de un paso m veces. Entonces agarro aquí la matriz de un paso, la multiplico por sí misma, ¿ok? La multiplico por sí misma, entonces multiplico ella con ella misma. Y esto es un producto de matrices común y corriente, ¿verdad? Entonces voy a comenzar calculando las primeras entradas. Bueno, primero, esto es una matriz 3×3, esta es una matriz 3×3, ¿verdad? Y ocupo que estos números del medio sean iguales para poder multiplicarlos. Y la dimensión del resultado es el número que sobra aquí y el número que sobra acá. Que en este caso es 3×3, ¿verdad? Entonces estoy esperando que esto sea una matriz 3×3. Ahora, ¿cómo era que yo encontrara las entradas, verdad? Recuerden que era la entrada, digamos, aquí va a 1,1, aquí va a 1,2, digamos, aquí va a 1,3, aquí va a 2,1, aquí va a 2,2 y así sucesivamente, digamos. Para encontrar a 1, por ejemplo, a 1,1, yo lo que hago es agarro la primera fila, ¿verdad? La primera fila. De la primera agarro la primera columna de la segunda y multiplico estas dos cosas, que era así, ¿verdad? Era primero por primero más, segundo con segundo más, tercero con tercero. Pongo eso en la calcu, ¿verdad? Y eso me da lo que vale la primera entrada. Entonces, poniendo eso en la calcu, ¿verdad? 0.1 por, otra vez, bueno, voy a subrayarlo para ponerlo yo. 0.1 por 0.1 más 0.45 por 0.5 más 0.45 por 0. Y esto me da 0.235, ¿ok? 135. Ahora calculamos esta otra, ahora A12. Entonces A12 es, está usando fila 1 y columna 2. Entonces, fila 1 de la primera y columna 2 de la segunda. Y lo multiplico, ¿verdad? Primero con primero más, segundo con segundo más, tercero con tercero. Entonces eso me da 0.1 por 0.45 más 0.45 por 0 más 0.45 por 0.8. Y eso me da, ahí. Esto me da 0.405. Ajá. Esto me da entonces 0.405. Y continúo así calculando todas las entradas, ¿ok? El caso es que, bueno, para ahorrar tiempo, digamos, ya tienen la idea. Igual, bueno, yo creo que álgebra ya lo llevaron, entonces eso saben hacerlo. El caso es que esta me va a quedar 0.36, esta otra me va a quedar 0.05, esta me va a quedar 0.625, esta me va a quedar 0.325. Esta me va a quedar 0.4, esta me va a quedar 0.16 y esta por último 0.44, ¿ok? Entonces aquí tenemos la matriz, ¿ok? Y déjame ver nada si copié algo mal. Lo que me había dado previamente, ok, no está mal, ¿ok? Ahora, otro detalle también es que las filas siguen sumando 1, ¿verdad? Vean qué pasa si es que yo sumo esto. Será 0.235 más 0.405 más 0.36. Si es que sumo eso me da 1. Y eso pasa con todas las filas, ¿ok? Cuando ya la sumo me da 1.
Entonces listo. Bueno, ahí estamos con eso. Entonces la matriz sería esta. Ahora voy a volver a copiarla nada más aquí, señalando lo que es ese, bueno, los estados. Bueno, esto aquí y esto aquí. Ok, entonces el teorema me dice ahora que cuando yo multiplico la matriz del primer paso, la matriz de transición del primer paso por sí misma, obtengo la matriz del segundo paso ahora. Entonces sería esta. Ahora, ¿cómo es que se interpreta esto? Ahora, eso se interpreta así. Las filas siguen representando el estado de salida de la función de transición, ¿ok? Las columnas ahora representan el estado de llegada de la función de transición. Y los que están en medio son la función de transición, pero ahora de segundo paso, ahora, de 2 pasos al futuro. Entonces, cada una de estas entradas es la probabilidad de que si el estado actual sí vale X, que el estado futuro en 2 pasos, ¿ok? En tiempo más 2, digamos, sea Y, ¿ok? Eso es lo que me dice esto. Donde X son lo que está en la fila y donde Y es lo que está en la columna, ¿verdad? Entonces ahí estamos con eso. Ahora, de esta matriz, ¿verdad? Ya que la obtuvimos, entonces, ¿verdad? Porque la pregunta me está pidiendo la matriz de transición de 2 pasos, pero ahora me está pidiendo también, ¿verdad? La función de transición de probabilidad de 2 pasos, ¿verdad? Entonces calculamos eso viendo de la matriz, ¿verdad? Recuerden otra vez que lo que está aquí es P de S1 en la fila y S2 en la columna. Entonces, perdón, y S1 en la columna, perdón. ¿Okay? Entonces, lo que está aquí es lo que vale la función de transición en 2 pasos, ¿verdad? Porque dijimos que esta es la matriz de 2 pasos en S1 y S1. Así que eso es lo que vale esto mismo. Y viendo la matriz, ya yo sé que esto vale 0.235. 0.235, ¿ok? Siguiente, ¿ok? Esta, de S1 y S2. Entonces, ubico la fila S1 y la columna S2 de la matriz, ¿verdad? S1 y S2 está aquí. Entonces, lo que vale esta probabilidad de 2 pasos, ¿verdad? Esta sería la probabilidad de 2 pasos de S1 y S2, ¿verdad? S1 en fila y S2 en columna. Entonces, vale 0.45. Bueno, 405, perdón. Entonces, esto vale 0.405. Listo. La siguiente, ¿verdad? Sería la probabilidad de transición en 2 pasos de S1 y S3. Entonces, S1 y S3 sería este, ¿verdad? Que vale 0.36. Y bueno, hagamos uno más antes de copiar ya lo que vale cada cosa. Este otro, por ejemplo, de S2 y S1. Entonces, me meto a la fila 2. Bueno, a la fila de S2 de la matriz. A la columna de S1, que sería esta, ¿verdad? Entonces queda aquí. Y entonces lo que vale esta probabilidad de transición es 0.05. Y así ahora encuentro el resto. Que bueno, para escribirlos, para no hacer esto muy largo, será 0.625, 0.325 aquí. Aquí sería 0.4, aquí sería 0.16, aquí 0.44 y eso es, ¿ok? Y esto determina de manera completa lo que hace la función de transición de 2 pasos en cualquier X y cualquier Y, ¿verdad? Que recuerden que el X y el Y son los elementos de los estados, que en este caso eran todos estos posibles 3 estados. Entonces ahí está. Así fue como resolvimos la primera parte del ejercicio y bueno, yo la hice un poco más extensa para calcular esa matriz y esa otra probabilidad en 2 pasos, ¿verdad? Ahora, segundo inciso dice, la probabilidad de que el día 100 del año el dólar sea equivalente a 545 y que el día 102 tenga un valor de 546. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando ahora? Me están diciendo que la probabilidad de que si al día 100 vale 545, que al día 102 valga 546. Entonces, esto es una probabilidad condicional, ¿verdad? Me están preguntando la probabilidad de que la variable al día 102 valga 546, dado que al día 100 valía 545. Entonces me están preguntando esta probabilidad condicional que está por acá, ¿ok? ¿Cómo calculo yo esto? Bueno, yo no conozco la probabilidad, ¿verdad? Como tal, o sea, no tengo una fórmula, entonces lo que tengo que hacer es usar las funciones de transición que conozco, ¿verdad? Vean que esto es lo mismo que la probabilidad de que, de la variable en 100 más 2, ¿verdad? Igual a 546, dado que x100 vale 545, ¿ok?
Ahora, vean que esto es lo mismo, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto es lo mismo que la probabilidad de que bueno, de hecho voy a copiarlo para no escribirlo. Vean aquí, cuando vimos la función de transición en m pasos, vean que vimos que vale esto. Ok, eso es lo que vale la función de transición en m pasos al futuro, por definición, ¿verdad? Entonces esto es lo que vale. Ahora, vean que aquí yo tengo algo muy parecido, ¿verdad? Yo tengo esta probabilidad de un x sub n más 2, ¿ok? Y aquí la probabilidad de ese x sub n. Entonces aquí tengo este n igual a 100 y m como 2. Bueno, m dije, m como 2. Entonces, tengo exactamente esto mismo, ¿ok? Entonces, usando la formulilla, ¿verdad? Esto que está aquí, que es la definición de la función de transición en m pasos al futuro. Esto vale la función de transición en el m, que vale 2, ¿ok? Del x, que el x son los extremos, ¿verdad? X son los extremos, entonces sería el último que aparece aquí en la probabilidad, ¿ok? 545, ok, de pasar de 545 a y, que ya es este, a 546. Ok, entonces vean que la probabilidad que yo quiero calcular, gracias a la definición de esta función de transición, es esto. Pero esto ya yo lo conozco, ¿verdad? En el punto anterior yo calculé las probabilidades de transición de dos pasos, y vean que era esta, ¿verdad? Aquí ocupo la de dos pasos de 545 a 546. Vean que es esto, ahora de 545 a 546 era esto. Entonces esto vale 0.325. Gracias a que ya la calculé antes con la matriz de transición en dos pasos, ¿verdad? Entonces ahí está, así es como resuelvo este ejercicio. Ahora, alternativamente, con esto que dejé escrito aquí, ustedes pueden usar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, ¿ok? Que es usar esta fórmula, ¿verdad? Y sería, ustedes quieren la probabilidad de dos pasos al futuro de 545 y 546, ¿verdad? Una vez que llegan aquí, ¿verdad? Pero digamos que es que ustedes no quieren multiplicar las matrices. Entonces tendrían que usar esta fórmula que está aquí, que es ver inteligentemente esto como la función de transición de 1 más 1, ¿verdad? De 545 a 546. Ahora, separan esto, ¿verdad? Por la fórmula de Chapman-Kolmogorov. Separan esto en una suma de estos términos de esta forma, ¿verdad? Entonces suman un término de esa forma, otro término de esa forma y otro término de esa forma, reemplazando estos valores intermedios entre esas dos con z. Entonces reemplazando esto con z, esto con z, esto con z, ¿verdad? Donde para el primero z es el primer valor del conjunto de estados, ¿verdad? Que el primero era C1 igual a 543. Por eso es que aquí aparece un 543 en el medio, ¿verdad? Ahora, el segundo es con el siguiente estado, que sería C2 igual a 545. Entonces vean que por eso es que aquí sale 545. Y por último, el último término es con S2. Bueno, perdón, con S3. S3 igual a 546. 546. Entonces esto que está en el medio es 546 por esa razón. Pero bueno, déjenme borrar un poco de cosas porque ya rayé demasiado. Y no sé si eso se entiende porque ya he rayado, pero no, vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, básicamente es eso. Estoy usando esta fórmula. Pero una forma alternativa de calcular esta probabilidad es con esta fórmula. Y ya que conocíamos la función de un paso, entonces simplemente aquí reemplazamos lo que vale la función de un paso. Pero bueno, vean que al final de cuentas es básicamente lo mismo, porque esto es lo mismo que haber calculado esta entrada de esta matriz, digamos, la entrada C2 y C3. Esta entrada es lo que vale la probabilidad, digamos, eso es lo mismo que calcular esta entrada de esta matriz. Y para ustedes calcular esa entrada de esa matriz, tienen que multiplicar la fila 2 de la primera con la columna 3 de la segunda. Vean que cuando hacen ese producto, básicamente es este mismo término que está aquí. Okay, si es que se ponen a pensar en la definición del producto de matrices, digamos, esa entrada que estoy calculando ya con el producto de matrices es exactamente lo que me da esta fórmula. Entonces, tienen esta otra forma de hacerlo, aunque al final es lo mismo. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos eso. 3. ¿Cuál es la probabilidad de que en 2 días el dólar disminuya de 546 a 543, ¿verdad? Entonces, yo quiero ahora, y no me dicen cuál día, entonces un día cualquiera, ¿verdad? Yo quiero la probabilidad de que, de que en 2 días disminuya a 543, ¿ok? Dado que
en el día actual vale 546. Entonces lo que ellos me están pidiendo es esto. Ahora, la probabilidad de que en 2 días a futuro el dólar disminuya de el estado actual 546 a 543 en esos 2 días, ¿ok? Entonces eso es lo que ellos me están pidiendo. ¿Qué pasa ahora otra vez? Esto es simplemente la función de transición en 2 pasos, en el que está en el extremo como X y aquí en el medio como Y, ¿verdad? O bueno, este último llamamos X y este primero Y. Entonces sería esto. Y aquí simplemente fijarnos en cuánto era que valía esto, ¿verdad? La función de transición en 2 pasos de 546 a 543. De 546 a 543 es esto, ¿verdad? Que vale 0.4, según lo que calculamos antes. Entonces esto vale 0.4 simplemente. Y eso, ¿verdad? Y aquí otra vez, aquí estoy usando la definición de la función de transición en 2 pasos, ¿verdad? O en m pasos, digamos. Estoy usando esto. Estoy usando esto aquí, digamos, para poder calcular esto, ¿verdad? O sea, voy a señalarlo, digamos. Estoy usando en esta igualdad para pasar de esto a esto, ¿verdad? De esto a esto. Estoy usando eso que está en rosado. Solo que con m igual a 2, entonces reemplazo el m como 2 en todo lado, ¿verdad? m más 2, m más 2, m más 2 aquí. Y reemplazo el n por una t, ¿verdad? Que fue lo que decidí poner. Entonces simplemente aquí pongo t. Aquí pongo t. Y ven que ya me queda lo que yo tenía inicialmente. Entonces por eso fue que yo cambié esta probabilidad por la función de transición en 2 pasos, ¿ok? Y simplemente ahí me fijé en lo que valía, que ya lo calculé, entonces listo. Entonces listo con ese punto. Ahora 4. ¿Qué se debe esperar sobre el cambio del dólar al cabo de 2 días, dado que inicialmente estuvo en 545? Entonces, bueno, esto aquí lo tengo escrito para no durar toda la vida escribiéndolo también. Pero es, ¿qué se debe esperar del cambio del dólar al cabo de 2 días, dado que inicialmente estuvo en 545? Esto es una esperanza condicional, ¿verdad? Porque me están diciendo, ok, ¿qué espera que valga la variable en 2 días? O sea, ¿qué espera que valga x sub t más 2, ¿verdad? En 2 días al futuro, ¿cuánto espera que valga esto? Pero me están diciendo, dado que usted sabe que estuvo en 545, o sea, dado que actualmente vale 545. Entonces, esto es una esperanza condicional, ¿verdad? La esperanza de que, bueno, del valor del dólar en 2 días al futuro, dado que ahora vale 545. Y aquí simplemente usamos la definición de esperanza condicional, que simplemente es una esperanza común y corriente, ¿verdad? Es la suma sobre el rango de la variable que está aquí, de x más 2, de los xj, por las probabilidades de que xt más 2, ¿okay? Que es la variable que está aquí, valga el xj que estoy sumando, ¿verdad? Dado que, esa probabilidad, sí, condicionada a que se cumpla esta condición, ¿okay? Esa era la definición de probabilidad condicional. Entonces sería esto. Ahora, aquí hay una cuestión, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Ellos ni siquiera me están diciendo cuál es el rango de las variables, ¿verdad? Y bueno, uno sí puede pensar intuitivamente que tendría que ser los 3 valores que puede tener el dólar, ¿verdad? Pero el rango no es el codominio, entonces habría que ver si hay un día donde eso es imposible. El caso es que, digamos, si es que uno se va estrictamente a lo que es el rango, sería complicado ver sobre cuáles valores de XJ son sobre los que yo tengo que sumar esto. Pero hay un asunto. Yo puedo sumar simplemente sobre todo el conjunto de estados, que son los valores que toman todas las variables. Porque a pesar de que yo no sé si uno de estos no se termina tomando realmente en algún día, ¿ok? Yo puedo sumar aquí porque, primero que nada, el rango de fijo tiene que estar aquí. Porque todas las variables toman solamente esos 3 valores o algunos de esos. Entonces, definitivamente, el rango de esta variable tiene que estar aquí adentro, ¿verdad? Ahora, yo no sé si es exactamente igual o si aquí hay alguno que me sobra o algo así. Pero no importa porque aunque yo sume un término adicional, la probabilidad de ese término adicional debería ser 0. Entonces, realmente el término adicional que yo estaría sumando no me afecta la suma. Entonces, por esa razón es que yo voy a escribir esta esperanza, que por definición es esto, con el rango aquí. Voy a reemplazar ese rango por ese, ¿okay? Por eso que acabo de decir. El caso es que en la práctica, cuando ocupen hacerlo, y pongan el conjunto de estados cuando no sepan qué poner, digamos, ¿okay? Y con eso van a estar bien. Ahora, simplemente sumar esto, entonces, son los términos de esta forma, ¿verdad?
bueno, de toda esta forma porque son grandísimos, ¿verdad? Todos estos términos, reemplazando XJ por 543, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hice aquí. Después, el siguiente término sería con 545, entonces voy al siguiente término, ¿verdad? Que tiene esa forma. Y reemplazo XJ por 545 en todo lado, nada más, aquí, en ese XJ. Después voy al siguiente término. Y reemplazo el XJ por 546, entonces aquí reemplazo XJ por 546. Y me quedan esta suma de 3 términos, ¿ok? Entonces eso fue lo que hice aquí. Ahora, lo que sigue es notar nuevamente que estas probabilidades que están aquí por definición son las probabilidades de dos pasos al futuro, porque estoy sumando t más 2, de que lleguemos a este valor, ¿verdad? A este y, dado que tenemos este valor para x, ¿ok? Entonces aquí estoy reemplazando esta probabilidad por la función en dos pasos al futuro de transición, ¿ok? Ahora reemplazo esta otra probabilidad por la función de transición en dos pasos al futuro correspondiente, ¿verdad? Aquí estos dos son iguales, entonces los escribo unas como x y y. Y para esta última, ¿verdad? Para esta última sería la función de transición en dos pasos, otra vez, ¿verdad? Tomando x como 545 y y como este, ¿verdad? En ese orden que está ahí, ¿verdad? Entonces x es este y y sería este otro. Ok. Listo, y reemplazo eso. Y ahora me fijo en los valores que ya he calculado para ellos, ¿verdad? Cuánto es que vale cada cosa. Entonces simplemente tomo los valores que vale cada uno de esos de aquí, que yo lo calculé antes. Reemplazo lo que valen, ¿verdad? Este primero vale 0.05, 0.5. Este otro vale 0.625 y este último vale 0.325. Entonces ahora me queda esta suma. Y sumo y multiplico todo eso y eso me da 545 puntos, ¿verdad? Esto es una coma, cualquier cosa, digamos, estos son comas. Punto 225. Entonces lo que eso me dice es que se espera que si el precio del dólar en un día es 545, que en 2 días al futuro pase en promedio a ser 545.225. Ese es el valor esperado para el dólar en 2 días, dado que yo tengo esta información del día actual, ¿ok? Entonces, bueno, en particular vean eso. Las cadenas de Markov me permiten modelar esto y hacer predicciones a futuro, ¿verdad? De lo que va a pasar con este sistema, que en este caso el sistema es simplemente... el sistema es simplemente la forma en que evoluciona el dólar, digamos. Y ahora el punto 5, que no sé por qué fue que puse 4, punto 5, sería calcular la variancia condicional. Entonces, la varianza de la octava variable, ¿verdad? Del precio del dólar en el octavo día, dado que al sexto día el dólar vale 545. Entonces, aquí simplemente usamos la definición, ¿verdad? La varianza era esperanza de la variable al cuadrado, ¿verdad? Menos el cuadrado de la esperanza normal, ¿verdad? Entonces aquí uso la fórmula y simplemente como esto está condicionado, entonces las esperanzas también están condicionadas y ya. Ahora, este segundo, digamos, esto que está dentro del cuadrado, ¿verdad? Ya lo calculé antes, ¿verdad? Aquí yo calculé la esperanza de pasar de t más 2, bueno, de pasar de t a t más 2, digamos. ¿Ok? Dado que en t vale 545. Y vean que eso es lo que tengo aquí. De pasar de t, que vale 6, a t más 2, que sería 8, ¿verdad? Dado que la primera vale 545. Entonces eso ya lo calculé antes, ¿verdad? Con t igual a 6, ¿verdad? Tomando eso arriba. Entonces, ese t, digamos, no me afecta nada porque vean que ese t únicamente sale aquí como subíndice, no sale en lo que vale la esperanza, ¿verdad? Que es esto. Ahí no hay un t que yo pueda reemplazar, entonces por eso es que dejo simplemente el 545.225 que había obtenido antes. Entonces, bueno, esto es lo que vale esta esperanza que está aquí dentro. Ahora, esta otra, la esperanza al cuadrado. Bueno, recuerden que la esperanza al cuadrado era simplemente la fórmula de la esperanza así como está, ¿verdad? Que era esto que está aquí. Reemplazando los XJ, ¿verdad? Los XJ por XJ al cuadrado. Esa era la única diferencia que hay que hacerle. Aplicarle la función a los XJ que están aquí. Entonces, venimos a esta suma que habíamos hecho antes. Reemplazamos los cuadrados aquí en los XJ, nada más. Y vean que entonces paso a obtener esta suma que está aquí, ¿verdad? Digamos, aquí está escrito, digamos, hago esta suma con XJ al cuadrado. Aquí reemplazo el rango por el conjunto de estados de la cadena, que inicialmente no tendría exactamente por qué ser lo mismo, pero bueno, lo reemplazo porque me sirve. Y me queda esta suma, aquí explícitamente con los términos sería esto, y después al final de cuentas solo simplificar esta expresión
numérica una vez que yo reemplazo lo que vale cada una de las probabilidades de transición en dos pasos, ¿verdad? Y reemplazando lo que vale cada una, ¿verdad? Que sería esto, esto y esto. Hago esa suma y eso me da 297.775 colones. Eso es lo que vale la esperanza de x al cuadrado. Bueno, de x8 al cuadrado, digamos. Y ahora la varianza, ¿verdad? La varianza era esa esperanza al cuadrado menos la esperanza común y corriente al cuadrado. ¿Okay? Bueno, menos el cuadrado de la esperanza común y corriente. Entonces sería lo que me da esa esperanza al cuadrado, bueno, de la variable al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza común y corriente. Entonces ahí reemplazo simplemente lo que valían las dos esperanzas y meto zona cálculo y eso me da 0.474375. Y eso es, entonces eso es lo que vale la varianza. ¿Okay? Y listo, aquí ya concluimos este ejercicio, entonces esto era lo que había que hacer. Si tienen preguntas, ¿verdad? Pueden preguntarme. Aquí intenté, digamos, resumir algunas cosillas, ¿verdad? Tipo cosas que ya tenía preparadas para no durar toda la vida calculando esperanzas y cuestiones así que ya hemos hecho antes. Pero bueno, ahí me pueden preguntar y espero que no haya quedado tan largo.